Chico, voy a seguir. Porque no solo vino a demostrar el poder acá, sino vino a decir que también él es un león. Hola a todos, yo soy un león, una bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender, para yo en la luz del día. Por favor, no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. No te escapes, ven a mí, desnúdate y aprieta tus dientes. Yo soy el rey, el león. Ven a saber lo que se siente. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. La verdad yo son de mi apetito. Atención a todas las unidades. Un león acaba de escapar. Mamadera, gente, ¿cómo están todos? Mirá de fondo. Tremendo la caidita de Bitcoin, Tremendo, Está llegando a las zonas que habíamos marcado en la semanita pasada y esta semana. Ese hermoso, ¿no? Triangulito que habíamos puesto de zonas dinámicas, ¿se acuerdan de soportes en velas diarias? Bueno, ahí está, Ahora lo vamos a estar viendo. Esas velas elefantes seguramente van a caer de la mano, obviamente las top, ¿no? Las top 100. Así que bueno, vamos a ver eso en un ratito, Miren lo que es esto. Esperen que voy a bajar un poquito el volumen.
Ahí está. Tremendo, gente, de 61.869, de 64 pasó a 61.869, obviamente estuvo en 63, en 62, pero fíjense en 2 o 3 días cómo esto se da vuelta, ¿no? Lo podemos encontrar en 50 como lo podemos encontrar en 70, veremos qué pasa, ¿no? Por ahora vemos, miren acá, paso rapidito para que vean, miren esto, más rojo, hoy, pum, todo, tremendo, no hay proyecto que resurja cuando cae Bitcoin, cae todo, gente, es así, es como si fuera una noticia fundamental de alto impacto, pero que dura en el tiempo y va a depender de que tenga que ser positiva para que suban, ¿no? Porque es así, ¿no? Con respecto a Bitcoin, obviamente que Bitcoin depende también de las ballenas y de lo que va aconteciendo en el planeta, ¿no? Todo lo que vemos que sucede en la actualidad, en las noticias de alto impacto, repercuten, obviamente acá lo estamos viendo, pero no solamente por las noticias, ¿no? Sino las manos fuertes, como quien dice, las ballenas van vendiendo, van jugando, obviamente, viste, como los títeres manejándonos a nosotros, donde la gente se asusta y sigue, ¿no? Y suelta a las cripto, donde los muchachos esperan abajo para volver, ¿no? A comprar más barato y van siempre haciendo promedios y ahí están, ¿no? Fíjense, en Estados Unidos, Europa, China, Japón, en este momento hay poca volatilidad, pero el precio ya bajó casi un 2% ahora, ¿no? Lo que va en porcentaje, ni hablar, fíjense en acá, las top 100, es tremendo, ¿no? Si Bitcoin cae 1, las top 100 caen 2, 3, 4, ¿no? 5, 6, y veremos dentro de un rato, ¿no? Y después algunas, cuando Bitcoin sube, suben a la par o mucho más, y otras te quedan ahí en el tiempo, ¿no? Como en el caso de un par que conozco, que cuando Bitcoin sube, cuando cae, caen el doble, el triple, pero cuando sube, no sé, se olvidan de subir los amigos porque empiezan a comprar otras criptos seguramente, hasta que después les interesa de vuelta y volvés a comprar, ¿no? El proyecto que pensás que está bueno. Pero recuerden que el proyecto no depende, obviamente, en sí, la cripto que compres, del proyecto muchas veces, sino que de lo que pasa con Bitcoin, ¿sí? Sabiendo que el proyecto puede ser muy bueno y que pueda estar un por 10, un por 20, un por 100, de acá, no sé, a un par de añitos, o en este año, a fin de año, pero por ahora es esto, como también puede estar por debajo, hay que ver cuáles son de las top 100 que ingresan y cuáles son, ¿no? A las top 100 y cuáles salen de las top 100, ¿no? Cuáles desaparecen o cuáles pasan al 101, ¿no? Porque hay un puesto de 100 como hay un puesto de 1000. Dentro de las 1000 hay muchas, más que de 100. Y bueno, dentro de las 100, obviamente muchas querrán meterse dentro de las top 20, ¿no? O las top 10. Pero por eso, obviamente, depende, ¿no? El proyecto, la cantidad de gente que compre. Así que bueno, Bitcoin, vamos a ir a TradingView. Miren acá. Uy, mirá, yo esto ya lo tocó, che. Qué bonito. Acá estamos. Bien, miren, acá está la zona que les decía que tiene que tocar. Ahí la tocó, ¿ven? Obviamente esta velita la hizo hoy. Si nos vamos a ver de un minuto, vamos a ver una sangría tremenda, hermosa. ¿Se acuerdan el jugo que tomábamos? Con un poquito de tetrabrit, decía el amigo, que estas botellas eran muy caras. No, ahí está, mira, una velita interesante, una vela elefante, que todavía no terminó el día, ¿sí? No es que, mira, esta es la vela de ayer, no. Esta es la vela que hoy comienza, que comenzó, obviamente, hace un par de horas atrás. Y fíjense en la velita, ya está tocando. Y obviamente, yo acá le puse una línea, pero esta línea, mira, esto que está acá, esto es hermoso para venir a buscarlo, ¿no? Obviamente que recuerden lo que les decía ayer, esto es una zona como un imán, ¿sí? Un imán de atracción, esta zona, esta, no la de arriba, esta que está acá. Así que puede pasar de que el precio baje e inclusive hay una convergencia, ¿no? Que sería lo contrario, la convergencia es cuando hay más de un punto de interés en el sentido de zonas importantes, ¿sí? Una puede ser, ¿no? Esta directriz que marqué acá en diagonal hacia arriba, y esta es otra zona que marqué con dos toques, con dos mechitas. Así que acá hay una zona que en este triángulo invertido, que puede pasar que venga a visitarla, que sea un poquito psicológicamente fuerte, ¿no? Nada depende de la psicología acá en la zona de soporte cuando hay fundamentales, y esto puede pasar de que frene un poquito el precio, que haga algún retroceso y que después caiga o que venga al imán este que está acá, ¿no? El imán con iones positivos
ahí, ¿no? Perdón, con electrones, con protones y con iones, con todo metido ahí dentro, un átomo hermoso. Ahí van a ver, obviamente, signos más y signos menos de atracción, como los imanes. Y bueno, esto, obviamente, positivo con positivo se repelen en este momento, pero positivo y negativo se atraen. Así que seguramente el positivo de acá arriba, porque está más alto con el negativo, lo tendría que chupar un poquito, ¿no? ¿Qué parece? ¿No? ¿Viste cuando pones los imanes? ¿No? Con los dos signos más de un lado o los dos signos menos y los juntas, se repelen, ¿no? Y viceversa, obviamente. Así que ahí estamos. Por ahora, gente, llegando a una zona dinámica de soporte en esta directriz que que marqué, esta verde que está acá, ahí, esa que va ahí, y por llegar a otra zona también, como para marcar, una zona que tampoco es la gran cosa, son dos mechitas que por algo están ahí, muy parecidas, muy cerquita, muy comparándolas con el resto de las velas, muy alejadas, ¿no? Y bueno, seguramente puede ser una zona para tener en cuenta por si alguien quiere poner alguna zona ahí, no sé, quiere comprar o quiere poner órdenes pendientes para la venta. Así que bueno, algún TP, alguna, ¿no? Algo puede pasar en esa zonita. Y se juntaría, estaría por debajo esa zonita de la zona dinámica, ¿sí? Así que bueno, voy a borrar este Picasso. Con control, ahí vamos, piqui, 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 piqui. Nos vamos, mira lo que es el imán, mira cómo desaparece todo, qué bonito. Así que bueno, velas, por ahora velas, estamos viendo velas bajistas, la mayoría, obviamente, ver desde el pasado. Si nos ponemos a mirar, en sí es alcista, porque fíjense, estaba en 20 y está en 60 y, ¿no? Uno quiere que llegue a 1.000.000, pero vos ponete a pensar lo que subió Bitcoin es tremendo, ¿sí? Estamos en un retroceso que sería saludable que siga cayendo, aunque vos no quieras ver las altcoins por debajo del 10, el 20 o el 30%, pero si eso es para que después suba mucho más, bienvenido, ¿no? Así que bueno, por ahora no hay que tenerle miedo al mercado, hay que respetarlo, saber que esto no se va a ir. Tenés que tenerle miedo cuando se va para la izquierda. Mientras vos estés de frente mirando la gráfica y se va para la derecha, yendo para arriba o para abajo, tranqui, está todo bien, ¿sí? Ahora, si se va al revés, si se va para la izquierda, fíjate si estás bien o salí de ahí maravilla de la plataforma. Por ahora, todo normal, sube y baja, manipulación y nosotros miramos desde lejos, ¿no? Desde lejos no se ve, como dice los piojos. Así que bueno, vamos a ver un poquito lo que es la velita diaria. Vamos a meternos dentro de la velita diaria. Ahí estamos dentro. Y vamos a observar que está llegando. Uy, mira ahí, quise hacer ahí. Esa velita que está ahí está llegando acá abajo, miren, si marcamos acá abajo, a una zona de que sobreventa, ¿sí? Está llegando, no quiere decir que porque llegue a la sobreventa va a decir, ah, vos sabés que llegué a la sobreventa, ahora voy a hacer así, me voy a poner acá y me voy a dar vuelta y me voy para arriba, como un galán. No, se puede quedar acá un año si quiere, ¿sí? Un año. Lo que te está diciendo es que está sobrevendido, que ya hay mucho, ¿no? Por debajo de lo que tendría que estar y tiene que empezar a subir un poquito como para que la estadística, ¿no? En el pasado sea lo más parecida posible, ¿no? Obviamente que también puede pasar eso, ¿no? La mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría suele estar un poquito y después sube y vos vas viendo cómo es un retroceso o un cambio de tendencia. En este caso, ¿sí? Con cualquier oscilador. Obviamente que es el pasado. Vos acá estás viendo información del pasado. Esto no es que va a pasar, ojalá lo supiéramos, ¿no? Esto es el pasado. Entonces vos decís, bueno, puede pasar la misma ondita así, la misma, ¿sí? Donde acá arriba va a estar más o menos con esta distancia parecida. Son estadísticas, nada más, ¿sí? Voy a borrar todo, gente. Eliminamos todo, Watson, menos los indicadores, todo, el triangulito, todo, ahí está. Así que bueno, tenemos vela bajista y bueno, veremos si el precio sigue cayendo. Miren, vamos a ajustar acá que se ve muy grande, siempre chiquito todo, ¿bien? Pero está bueno que tengan una idea dónde están parados, ¿no? Qué se viene, qué no se viene. Ahí tendría que haber dejado, a ver si puedo volver para atrás un poquito, un segundo. Ahí, ahí y ahí, y ahí. Y ahí, no, tampoco. Bueno, ahí tendríamos que haber dejado un poquito lo que era. Bueno, después lo marco, no pasa nada. Viene en caída, vamos a meternos dentro. ¿Para qué ver un minuto? ¿No? Vamos a ver un minuto solamente como para que vean cómo cuando cae. A ver, ahí estamos. Fíjense, ¿ven?
cuando cae Bitcoin es de forma agresiva. Fíjense, esto es típico de los dip profundos. ¿Ven ahí? Tienen uno, acá tienen otro. Bueno, ahí me pasé un poquito, pongo la flecha al revés. Ahí, mira, qué mejor ahí. Ahí un dip profundo también. Obviamente está bueno cuando el dip es una sola vela, ¿no? Tipo una noticia fundamental. Son varias, ¿no? Pero ¿por qué? Porque en un minuto son 60 segundos que tarda en bajar y los otros 60 vuelve a caer y los otros 60 vuelve a caer. 60 segundos, para formar el minuto. Así que muchas veces en ese minuto, si a la vez acompaña una fundamental, capaz que te hace una vela así hasta acá abajo, o más, o menos, dependiendo. La llega a ser así, salí corriendo maravilla, que sea por lo menos un rectángulo, ¿no? No así, parece un palo borracho esto. Así que bueno, gente, voy a ver ahora el índice y después veremos si buscamos alguna operación. Ayer hicimos 3 operaciones, una con la Libra Yen, donde saqué parciales en positivo, una operación rapidita, con un parcial, podría haber sacado más, pero lo que, la intención era que el precio siga, ¿no? Entonces puse el break-even y me sacó con el break-even, pero saqué un parcial cuando estaba en 11 pip más o menos, ¿sí? Así que bien, después con el bot telaraña también cerró todo, cerré en positivo, también bien, excelente. Y después ¿cómo era el otro? No me acuerdo. Bueno, después les voy a mostrar el LibraCAD. Bueno, hicimos una operación linda al principio, parecía que iba a ir a una zona que después fue, ¿vieron? Así que, bueno, en el vivo obviamente lo que es scalping se puede convertir en intradía. Por suerte, mientras estaba, ¿no?, acá viendo, si no grababa la pantalla un poquito, dejando grabada en la compu, cuando terminó el vivo se puso positivo y lo grabé obviamente para compartirle después un ratito. Y les compartí por Discord si quieren ver las fotitos ahí de algo que estaba negativo, pasó positivo. Fui cerrando parciales y en el video estuve explicando todo paso a paso y no salió el audio, pero después si pongo el video un ratito van a ver ahí, se van a entender y les puedo ir explicando las órdenes, como las fui cerrando en positivo, fui cerrando parciales y bueno, y cerraron todas en positivo. Obviamente que terminás ganando mucho más que al principio, ¿no? Porque se abrió una que otra orden más, pero excelente. Igualmente fueron las mismas órdenes que estaban en vivo, son las mismas que terminaron en positivo, así que excelente, ¿sí? Ahí les compartí por Discord y después vamos a ver si tenemos ahora un ratito el video. Lo quise hacer de 2 minutos y grabé como 5 o 6 minutos de video porque estaba explicando ahí, viste, y no salió el audio, pero bueno, no pasa nada, igual está ahí el video. Así que bueno, gente, me voy a ir al índice, esto lo borro, Picasso también. ¿Les gusta Monet, el impresionismo? Bueno, esto es algo así, ¿no? Teníamos antes, ¿se acuerdan? Era cábala, no borrar lo que veníamos, ¿no?, proyectando, y llegó a ser un Picasso que valía oro. Entonces lo tuve que esconder bajo llave, ¿viste? Y algún día lo volvemos a mostrar a los Picasso. Eran todas zonas que marcamos, ¿se acuerdan? Dibujitos, autitos, de todo había. Bien, me voy a ir al índice. Esto es el índice, a ver. Esto es el índice, ¿no? Estamos en 1 minuto. Me voy a ir a velas diarias. Seguramente algún dibujo vamos a encontrar. ¿Qué es esto? Ahí estamos. Voy a compartir un poquito de música primero. Miren ese dibujito. ¿Qué les puedo poner de música acá? A ver, algo como para... Bueno, ya que estamos, desde lejos no se ve. A ver si podemos poner un poquito de... desde lejos no se ve. De los Piojitos. Y lo encuentro. Sí, lo encuentro, obviamente. A ver, ahí estamos. Los Piojitos. Acá está, mirá, escucha. Desde lejos no se ve. ¿Te acordás? Bueno, a mí me gusta esa canción. A mí me gusta mucho. A ver si la tenemos acá. Ahí está, mirá. Escucha. Están en vivo los maestros, ¿eh? Desde lejos no se ve, tenés que acercar. Pero en mi caso, en las velas japonesas, yo les recomiendo que alejen la gráfica, ¿sí? Che, está en rojo esto, ¿eh? Pobre Bitcoin. Pobrecito, ¿no? La que padece, ¿no? Las ballenas son malas. Arriba, arriba, arriba. Desde lejos no se ve. Arriba, arriba, arriba.
Canalla torcida. La gran ciudad. Bien. Un poquito, nos cargamos un poquito el combustible, gente. De fondo, velas diarias del índice. ¿Qué estamos viendo? Fíjense cómo, por eso no eliminé el dibujo. Todavía se mantiene en este canal subjetivo que marcamos. Esto era para marcarles ayer algo seguramente, pero esto sí interesa. Esto no, esto lo saco fuera. Pero ven acá, está dentro de un canal bajista. Viene una zona, ¿no?, de romper altos. Pero ahora se mantiene en un retroceso, en descanso, con velitas diarias, ¿sí? Fíjense que está dentro, inclusive, esto la podemos ajustar un poquito, a ver. ¿Para qué? No sé, pero la dejamos ahí con las mechitas como para dejarle un poco de respiro. Ahí está. Ese es el canalcito que tenemos, un canal paralelo pareciese con la de abajo, ¿no? Con la zona de abajo, donde el precio está ahí. Pero fíjense cómo ya empieza como a querer dar la vuelta para arriba acá, ¿no? Hay que ver, obviamente, porque puede venir a visitar esta zona. Está en una zona intermedia también acá en el medio. Hay un imán también que hay acá, ¿sí? Si nos vamos a las velitas horarias o de 30 minutos, vamos a ver ahí una intersección donde los precios, el precio, no los precios, sino que el precio interactúa mucho más, ¿no?, que arriba y abajo, que hace un par de toques nada más, ¿sí? Siempre va para arriba, pero tiene que pasar para abajo, y de abajo tiene que pasar para arriba. Y si se mantiene consolidado y a la vez en el medio hay mucho ruido, son zonas de imanes, ¿sí? ¡Hipi! ¡Un hipo! ¡Hipo! ¿Escuchaste? ¡Hipi! Se iba en vivo, ahí está, ¿ven? Eso es lo que les marqué, ¿ven? Que no están ahí, ¿ven? Es un Picasso, ¿ven acá? Esto en el medio es muy importante, porque vos podés empezar a hacer promedios con el del medio, basándote en la distancia de las zonas de arriba y las zonas de abajo, ¿no? Escuchá. Voy a borrar los Picassos, ¿sí? Arriba, arriba, arriba. Qué bonito, escuchá. Desde lejos no se ve. Desde lejos no se ve, no. Arriba, arriba. Nos estamos cargando, nos estamos cargando, gente. La mañana es linda acompañada con buena música, no con música fuerte como... ¿Nunca les pasó que tienen un vecino que está todo el día con cumbia? O con la música que te molesta y está, o con reggaetón, o terrible que te toque un vecino así, ¿no? ¿Les pasó alguna vez? ¿O ustedes son los vecinos que hacen ruido? ¿Nunca les pasó un vecino molesto con música fuerte en el patio? Y vos ves que se hablan entre ellos a los gritos porque no se escuchan ellos mismos, ¿no? Y vos decís, ¡pah! Decís, tremendo los amigos, ¿no? Y vos decís, te metés adentro y tenés que poner hasta el ventilador para que haga ruido tu ventilador, porque si no escuchás el boom, 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 boom. Afuera unos ruidos, y vos decís, maestro, ¿no? Tendría que haber una ley, un reglamento. Muchas veces en los países eso lo dejan de lado, o no está bien armado lo que son las reglas, ¿no? Lo que es las normas, ¿no? El respeto, pero bueno. Bien, vamos a ver un poquito, ya que estamos dentro del índice, vamos a ver en velas de... Fíjense cómo venía todo, ¿no? Un canal bajista el que estamos viendo. Me voy a ir a velas de 15, de 5 minutitos, 5 minutos. Y bueno, y dentro de 5 minutos es otro planeta, ¿no? Estamos viendo, fíjense lo que veíamos al BR, ¿no? Al BR al revés. Podemos marcar acá alguna zonita como para ir viendo, si quieren, esta última zonita, algo al revés, ¿ven? Entonces está dentro de un canal bajista diario, manteniendo ese paralelo que veíamos. Hay un pequeño canal alcista, ¿no? Que a la vez podés ir apretándolo y esto empieza a formar unas zonas, ¿no? Si lo empezás a apretar y acá forma un bajo, un alto por acá, empezás a ver que empieza a comprimir y ¡pim! Para algún lado va a ir. Igualmente va subiendo acá de forma interesante. Fíjense, mientras Bitcoin cae, si amplío acá con la lupita, esta debe ser una vela, a ver, alcista hermosa. A ver, mirá lo que es esta vela. Tremenda, viene a buscar esta zona. Muy bien, veremos qué pasa hoy, ¿no? Esta zona es interesante porque va a darse la cabeza, ¿no? Contra este muro que está acá abajo, ¿lo ven? Así que hay que ver si lo rompe para pasar a esta otra zona, esta zona, ir viendo ahí, ¿sí? Por ahora, gente, tenemos
alcista para el índice en las últimas velitas de 5 minutos. Que si las contás, tenés un par de velitas, capaz que son, bueno, supongamos 2 velas de 1 hora, ¿sí? Recuerden que el diario viene bajista, ¿sí? Pero tampoco tan agresivo. Es una. Miren, acá está. Este es el diario, lo pongo de vuelta por si suma alguno. Mirá la bomba, está cayendo mal Bitcoin, no lo quiero ver más, pero bueno, ahí está. Algo pasó. Si se enteraron de alguna noticia fundamental o simplemente hoy les dio por. Ahí está. Acá estamos viendo, fíjense en lo que les decía, las velas diarias. Ese canal feo que les hice ahí es lo que se ve en las velas de 1 minuto o de 5, perdón. Y esto que estamos viendo estuvo acá arriba también, ¿sí? Acá arriba, lo que pasa es que vos no lo ves porque las velas de 5 minutos tenés que ir más a la izquierda, pero esto, acá arriba si vas, es un alto que está a la izquierda con subidas y bajadas, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente. Por ahora es alcista la vela, tiene una mecha, si vos mirás, decís, mirá vos, ya estuvo acá arriba y hizo un rechazo, ¿no? Bueno, ojo al piojo, vamos a ver si cae o si sigue alcista en vela de 5 minutos. Si vos vas a 5 minutitos, esta zona, que es una vela alcista, la diaria, la última, tiene una mecha de rechazo, que es un alto anterior, ¿no? Entonces, en 5 minutitos, aquí está, este alto que está acá, ¿lo ven? Ese es la mecha donde llegó la vela. Y ahora está tratando de rellenar de vuelta esa mecha o de caer. Quizás llega a esta zona y boom, y cae, ¿no? Porque está sobrecomprado acá, ¿no? Entonces, puede ser factible de que llegue hasta esta zona por acá más o menos, o a la zona punteada, son zonas, y después le dé por ir cayendo, ¿no? ¿Para qué? Para que la mecha de la vela diaria se convierta en una mecha más grande y esa vela diaria azul pueda llegar a terminar en rojo también, ¿no? En una vela, ¿me entienden cómo va el dibujito, no? Algo así sería, ¿ven? Esta es la vela fue para arriba, piqui, 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 ¿no? Se devolvió la vela, piqui, 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 y ahora está acá, ¿no? Obviamente que esta es la vela, la diaria. Ahora, si sigue cayendo, el cuerpo va desapareciendo. Los Pac-Man se lo van comiendo y puede terminar en una mecha grande con un cuerpo para abajo, ¿no? Rojo o azul. O inclusive la puede rellenar y una vela elefante azul. No lo sabemos, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos, gente, por ahora, viendo cómo se mueve. Está vivo el mercado, ¿no? ¿Vieron que tiene vida? Eso es lo lindo, ¿no? Bien. Vamos a ver, mira los piojitos acá, qué bonito, ¿eh? Bien, vamos a pasar, a ver, podemos ver el oro también, ¿eh? Total, a ver qué hora son. Ya estamos dentro de la sesión de Nueva York. Estaba viendo a hoy temprano, obviamente. Hay veces que me olvido de chequear, pero no vi a fundamentales. Eran de mediano. A las 11 de la mañana hay una fundamental. Por las dudas, por si alguno está dentro del mercado por hacer alguna operación. No pasa nada, pero hay una fundamental, nada más. No es que no podés operar. Tenés que tener cuidado por las dudas. Pero tampoco es bueno, che, me voy hasta mañana. Si no, no podés operar nunca, porque fundamental hay todos los días, ¿sí? Así, según el tamaño y según el peso de cada fundamental, ¿no? Eso. ¿Cómo le va? Buen día, Ezequiel. ¿Cómo va? Todo lindo acá tirando con unos mates. ¿Cómo le va, Pepe Gatillo? Acá andamos. Firme como rulo de estatua. Hoy vamos a estar un ratito, ¿sí? Hasta que me aburra. Eso. Bien, voy a ver el oro, un poquito cómo anda el oro, y de ahí me voy a ver, vamos a poner acá. Ahí está. Orito, ¿estás acá? Sí, acá estoy. Bueno, escucha, mira el orito, ¿eh? El lorito. Parece que era el lorito, el loro, un lorito. Ahí está, miren qué vela. Ayayina. Ojo con el oro hoy, ¿eh? Ahí va el oro, mirá. Pareciese que no quiere tener amigos. Está para vender hoy, ¿eh? Con el orito. Hay que ver qué hace en estas zonas. Pero llega a agarrar, llega a romper este dibujo que está acá. Mira, lo voy a poner acá. Llega a romper esto. Esto que está acá, mira, le pongo alerta. Y danger, danger, danger. Llega a romper esa zona, agarrate, ¿eh? Porque todo lo que subió de forma exponencial, fíjense, subió y subió días y días subiendo, lo va a hacer en bajada en algún momento, no lo agarras más, ¿eh? Y cuando te vas, obviamente cuando vos te metes en venta se va para arriba ese día, ¿no? Pero después
agarrate, mirá que subió mucho, ojo. Vamos a ver lo que viene cayendo Bitcoin, debe estar en los 60, a ver. Uy, mirá, 61.831, está pasitos ahí, Así que bueno. Me voy a ir a la gráfica, gente, ¿sí? Me voy a pasar un poquito a la gráfica. Vamos a ver un poquito de la gráfica. A ver si puedo compartirles un segundo antes de compartir la gráfica. Así ya me saco de encima que tenía el video, así lo borro, A ver si lo tengo acá. El chico... ¿Dónde está? Ahí vamos. Ahí está. Este no soy yo, A lo que voy ahora en vivo, soy ayer. Ayer era Pepe Mila, ahora soy Mila Pop Trader, un nombre terriblemente difícil. Ahí está, ¿ven? Eso es lo que pasó ayer, ¿no? Operaciones en negativo que empiezan a estar en positivo. La de abajo ya estaba positiva. Ahí voy eliminando la gráfica porque está llena de porquerías para borrar todo. Bueno, ahí dale, borralo, negro. Oh, bye bye, yeah. Bien, ahí estamos en positivo, empiezo a correr las órdenes, obviamente las empiezo a correr un poquito, porque no me interesaba. Ahí lo que me interesaba con la de abajo, que estuve explicando un rato largo, eso, qué lástima, era ganar esa distancia. Ahí estaba en tabla, podía cerrar y quedaba hecho ahí, pero con la de abajo sola, con la que estaba abajo, ya la podía cerrar ahora, que la cierro o cierro un parcial, me parece. Me pagué un parcial, si caía me volvía a meter de vuelta, iba a estar más tiempo, pero algo me pagaba para, ¿no? Pero bueno, fue subiendo, cayó, saqué parciales. Ahí estoy, ven que muevo el mouse, es porque estaba explicando todo, marcando. Me puse un pizarrón, todo, ¿para qué? No salió el audio, pero bueno, voy a adelantar un poquito, ¿no? Porque no vamos a estar acá 5 minutos viéndolo. Pero bueno, esa orden ahí, miren, ahí cierro un parcial, fíjense, de la de abajo, o la cierro toda. Entonces yo ya me la pagué. Si vuelve a caer el precio, algo me pagué y arranco de vuelta con la de abajo, ¿no? Entonces voy ganando y en algún momento tengo por encima de lo que está en pérdida. Y cierro todo o lo dejo, pero ahí iba. Ahí adelanto un poquito, ahí cerré la de abajo en positivo, ahí la del medio, no sé si qué hago, pongo el stop ahí en positivo, a ver ahí, cierro otro parcial, adelanto, ahí va en positivo la de abajo. Lo que hice, como me quería ir, fue poner el stop en positivo de la de abajo y la de arriba la puse, a ver, un segundito ahí, si no me sacó ahí, no, en positivo, sigue para arriba, en algún momento voy a poner un stop loss que va a ir siguiendo el precio con un trading stop, después lo saco, pero como vi que se estaba, ¿por qué? Porque vi que se estaba haciendo todo, ¿viste? Cuando con 2 velas llega, y tuviste un año para que baje, y en 2 velas hizo todo lo que habíamos hablado en un principio, se dio todo lo que habíamos hablado, pero tuvimos que esperarnos esta caidita, ¿sí? Bueno, ahí sube y voy con el stop de la última que me queda, ahí pasa piqui, y bueno, y ahí terminé todo de 10, ¿sí? Era eso nada más mostrarles, así que ahí está, ¿sí? Bien, señores y señoras, con ustedes, nosotros, con la fuerza de la moneda, y ahí estamos, ¿sí? Cumplido, amigos, sacamos. Bien, si se vio, excelente, ¿eh? Pepe Rafa dice buenos días. ¿Cómo le va, Pepe Rafa? ¿De dónde sos, che? ¿De qué país sos? Del planeta Pepe. Buenísimo, decía, ¿eh? ¿Viste lo que dice el amigo acá? Muy bien, ¿eh? Dice, y después, ¿lo viste el video? Bien. Yo lo grabo, no lo tendría que grabar, pero lo grabo muchas veces para, ¿no? Porque alguno, está bueno, ¿viste? Una operación que estuviste viendo, que quede almacenada, ¿no? En el disco duro, como para que la pueda ver alguno. Si alguno te pregunta de la operación de ayer, de los poquitos que somos, decirle que ahí lo subí un poquito, o les comparto el video, son 6 minutos, ¿eh? A ver qué tenemos acá. Fuerza de las monedas. Mirá cómo sube esta. ¿Cuál es? El CAD. Bueno, el CAD guarda, allí lleno. El CAD guarda. ¿Qué dice el amigo acá que me pone? Y siguió para arriba. Si fue para ver la paciencia de Pepe. Sí, ¿viste? La paciencia paga. ¿Viste que ahí lo pusimos en Discord? Fíjate que está bueno porque en algún momento se da. Obviamente hay veces que el tren se te pasa. Vos me entendés, ¿no?
Viste que dicen que el tren pasa una sola vez. No, el tren va a pasar muchas veces. Lo que pasa que quizás algunas veces pasa más fuerte un tren bala, otra vez es un tren de la época de los western, y otra vez es un avión, otra vez es un autito, pero pasar pasa. El problema es tu cabeza cuando vos tomás la decisión, ¿no? Por ejemplo, yo ni sé qué pasó después. ¿Me entendés? Puedo mirarlo a mañana o hoy que me estás contando vos. Pero yo, por ejemplo, terminé en positivo y ya está. Si me pongo a analizar, ¿no? Pero eso es algo que pienso que me empezó a cambiar la cabeza con el tiempo. Si me pongo a ver, che, pero si lo dejo y va a llegar hasta allá arriba. Sí, seguramente va a llegar en algún momento. Pero ¿qué pasa si se devuelve? Y no tengo el stop ahí o lo tengo más abajo. ¿Me toca el stop o tengo que estar un intradía gigante, ¿no? En cambio así, llegó hasta ahí. Ojalá hubiese seguido, como decís, que estaba buenísimo, ¿no? Porque se dio lo que vimos también. Y también, obviamente, hubiera estado bueno de que al poner el break-even y el stop en positivo de la última operación o de todas, o ponerle que me dormí, cuando me despierto va para arriba. Estaría hermoso ese sueño, pero no. Coherentemente está bien eso también, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que si el precio después subió mucho más para el lado que iba, excelente, gente, ¿sí? Yo les doy un poco de experiencia nada más, o de psicotrading si sirve, ¿no? Pero bueno, tenés que mirar, mirá qué lástima. Al revés, hay que pensarlo en positivo. La paciencia paga, qué bueno que el precio siguió subiendo, o que el precio siguió bajando, pensarlo en positivo. Mirá vos, si hubiera caído, hubiera hecho otra comprita más, obviamente te re positivo, el de, mirá qué bueno, otra en negativo tengo, qué bueno, porque va a subir, sí, en algún momento va a subir. Depende del lotaje y la cuenta que tengas, en algún momento va a subir o en algún momento va a caer. Pero si el análisis está bueno y después se termina dando, muchas veces no se da de una. Fíjate la primera operación, Libra Yen se dio de una. Y agarramos poquito y encima cerré un parcial. Pero positiva. Y esta otra se dio no en intradía, tuvimos que esperar. A las 11 me fui, a las 11:05, a lo que voy, a las 11 cerré el vivo, 11:05 había cerrado todas las operaciones. Me hubiera quedado 5 minutos más y lo veíamos en vivo, ¿no? Pero es así. Lo importante es poder mostrarlo. Y si sube, bienvenido. Pero lo que está bueno, gente, es que a mí no me interesa si me hubiera hecho 1000 pips más para arriba. A mí me interesa que logré cerrar en positivo en esa zona, ¿no? Obviamente, subió mucho más, buenísimo. Me hubiera gustado, y sí o no, ¿quién no quiere tener un pesito más? Un dolarito más, mejor. Pero está bien, ¿entienden? No hay que buscarle la vuelta, sino que decir, olvidarme para hoy comenzar con otra operación. Supongamos que en vez de hubiese subido el precio, hubiese caído. Y en el caso mío digo, bueno, no, pero como va a subir, lo aguanto, y en este momento cuando me voy a meter a hacer alguna operación en vivo, digo, pero todavía tengo la otra pendiente, con un drawdown, con esto, con aquello, para resolverla. A lo que voy, siempre objetivo, tratar de sacarse de encima los problemas, ¿sí? De la mejor forma posible. En tabla, ganando un poquito, ganando mucho, ¿no? Pero lo importante es ir al mercado a no perder, no a ganar, a no perder. Háganme caso, compañeros. Les digo por experiencia, yo era el quemador de cuentas. Con la pestaña te quemaba las cuentas, te digo. A lo que voy. Bueno, en esa no necesito ser psicólogo, ¿no? Pero les puedo dar una mano en eso, gente, ¿sí? Háganme caso, que hay veces que muchas veces estamos ahí al borde de mandarnos una. Estamos todos, gente, todos. No me digas que porque leíste un libro y saliste a correr antes de operar y te pegaste una ducha en un Ferrari, te sentás y bueno, sos otra persona distinta al resto porque haces yoga y todas esas cosas. No, cuando estás ahí te quemaste una cuenta o se te fue un drawdown grande. No me digas que no. Si salí a correr y haces yoga, haces todo eso, es porque te las mandás una tras otra. Es así, ¿me entienden? Pero lo que pasa es que uno no los quiere quemar en vivo porque no nos sigue nadie a nosotros, pero la realidad es esa, ¿sí? Obviamente que esa gente lo salva la cantidad de gente que les paga, ¿no? Todo. Que no está mal, está bien, porque si a la gente le gusta, hay que respetarla, ¿no? Obviamente con el tiempo capaz que buscan otro curso, otra cosita, pero la idea es que cada uno contra la pared se dé en algún momento para darse cuenta, ¿no? Y muchas veces te la da 1, 2, 3, 4. Fíjense que van a haber muchos pepes que van a desaparecer de acá, van a estar un mes, 2, desaparecen, pero no porque no me quieren a mí, porque les fue mal, por la experiencia, porque no sé, o no saben operar, o todavía no le buscan la vuelta, o porque encontraron un curso o un grupo mucho mejor y están ahí, cuando le sacan un mango y ven que no hicieron nada, andan dando vuelta de vuelta, vuelven de vuelta, o
muchos también que están 2 meses rentables y dejan y ya son los hackers del trading y después vuelven de vuelta porque queman las cuentas. Ya me pasó muchas veces eso, ¿sí? Yo ya lo conozco, por eso les digo, gente, que ustedes tranqui, paso a paso, y lo importante es ir al mercado ¿no? a pasarla bien con los amigos Pepes y con las ballenas, que son muy buenas porque te dan la papa. Si te pones a pensar, son ellas las que ponen ahí la papa. Vos pones poquitito, pero vos de ese poquito lo querés hacer crecer, ¿no? A ellas vos sos insignificante, ¿no? No existimos nosotros, pero dependemos de ellas, ¿o no? Así que ahí estamos. Uy, me quedó el mensaje del amigo ahí, a ver. Colombia, buenísimo, del planeta. Tenés razón, grande, genio, ni me acuerdo, ¿sí? ¿Viste? Por eso me ponías Pepe Rafa, tenés razón. Porque ahora entiendo, vos me habías puesto Pepe Yepes, ¿no? Y yo te cambié el nombre, me pediste que te ponga Pepe Rafa. Ah, bien, dale, ya sos parte del planeta. Ya tenés 200 años, guarda, ya sos viejito, ¿eh? Después vienen unas reglas, seguramente las voy a ir ajustando, porque la idea es, como somos poquito todavía, yo los meto a todos en la dimensión 2, en la 3, y después me arrepiento, porque vos imaginate Pepe Gatillo, que está hace 5 años, está en la 2 igual que todo, ¿entendés? Entonces con el tiempo seguramente voy a ir a ajustar bien las cosas para mantener las reglas. A lo que voy, si me pongo a pensar, si soy tan correcto operando, haciendo las reglas para esto, soy un desastre, pero no un desastre, sino que me da lástima, ¿me entendés? A la gente la conozco y ya, loco, qué bueno que soy, ya los pongo en la 2, en la 3, y después me pasa como un par de Pepes. ¿Te acordás, Pepe Gatillo? Los Pepes que estuvieron un año y medio, y tremendos son, ¿no? Te quedás como, no podés creer, hasta vos, ¿o no? Pero es así, por eso están buenas las reglas. Después la voy a armar bien con un amigo que ya se sumó, lo saludó a Pepe Gatillo la otra vez, seguramente él me va a armar algo ahí que tiene idea, el maestro, y vamos a ver qué hacemos con las reglas. Va a ser todo gratis, obviamente, y el que quiera pasar de dimensión en dimensión, veremos ahí cómo hacemos, ¿sí? Por ahora es todo gratis, esa es la idea. Los que están conmigo siempre, obviamente, ¿no? Si se suma alguno y tiene que pasar a la dimensión 2 para obtener un bot o alguna cosita, en el 3 van a estar sobre todo los bots que voy a estar usando, y en el 2 algunos que van a ir caducando también, pero después les voy a comentar bien cuando tenga todo armado. Me tengo que juntar con el amigo que me va a ayudar un poco, porque estoy más perdido que perro en canche bocha en el Discord, ¿viste? Pero bueno, la idea es pasarla bien, no muchas reglas, sino las reglas las ponemos como para tratar de que se respeten y de pasarla bien, y que todos tengan una idea de qué se puede y qué no se puede hacer en cada, ¿no? En cada lugar. Si vos vas a un grupo no podés hacer muchas cosas porque capaz que las reglas no te lo permiten, ¿no? Y para estar tranquilos, aprendiendo, pasándola bien, tomando mate, y seguramente lo que les decía, que no está mal, los Pepes todos, vamos a hacer seguramente los vivos, ponele, no sé, lo van a elegir un martes y un jueves, ponele, como siempre acá, en vivo, y después el resto de los días va a ser o en la dimensión 2 o en la 3, para mostrar algunos tips, algunas cositas que muchas veces me suele pasar, que Pepe Gatillo lo sabe bien, estoy operando y no las termino de explicar, pero porque siempre hay algún garca, ¿no? Dando vuelta. Entonces así, de esa manera, ustedes se pueden defender bien de cositas que obviamente van a estar buenas, ¿sí? Si me lo querés pagar, me lo pagás y te lo explico mañana. Si no, te vas a tener que esperar hasta la dimensión 3, y esa es la idea, ¿sí? Cosas mías que yo fui rompiéndome la cabeza, ¿sí? Así que bueno, hay que, ¿qué dice ahí? Hay que mirarlo, que fue bien hecho el análisis y que había que tener paciencia. Sí, señor, sí, señor. ¿Vos todo bien con lo tuyo, jefe? Decía, che, era, viste, el tipo, todo bien, ¿no? ¿Estás dentro de una operación ahora, no? Vamos a ver si encontramos alguna operación interesante para meternos o no. Recuerden, gente, que los de martes, hoy es martes, ¿no? De martes a jueves es cuando quizás los traders operan un poquito más. Los lunes porque no se animan, los viernes porque está cerrando el mercado y tienen miedo de quedar atrapados. Si haces scalping todos los días o no. Ahora, si haces intradía y arrancás a las 11 de la mañana con una operación en H1, ¿cuántas velas de H1 pueden hacerte, ¿no? La diferencia? Entonces tenés que tener cuidado ahí.
mucho cuidado, ¿sí? Porque no pasa nada. Yo no hay un día que un viernes no me quede con una orden abierta en su época cuando hacía intradía full, donde quizás el martes terminaba la operación con un stop o con un TP, ¿no? Pero sabés que tenés que comerte los fines de semana y cuando comienza el mercado, según el par, ¿no? O el índice o la cripto, sobre todo el índice y los pares o el oro, suelen dejar unos gaps. ¿Se acuerdan el oro? Bueno, hay un gap del oro que no sé si lo mostré en vivo, ustedes deben estar, que yo estaba dentro de una operación, me saltó la orden, la saltó. Y yo dije, au, ¿qué pasó ahí? Saltó la orden, no sé, 50, saltó, fue algo alevoso, era un saltarín, ¿viste? Y bueno, así que tengan cuidado, los fines de semana comienza el mercado, pero muchas veces los gaps se notan, ¿no? Las brechas esas que quedan tremendas. Y ni hablar cuando comienza el spread, ¿no? Parece un bichazo que te viene ahí a morder. Así que bueno, buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Espero que bien. Chicos, ¿quiere alguno de ustedes operar en vivo? Me avisan y compartimos la pantalla con el que quiera operar. Vamos a hacer así para estar tranqui. El que quiera operar me avisa, le comparto la pantalla, le pongo el rol de la dimensión número 3 o la donde dice mentoría y ahí me comparte la pantalla. El que quiera me avisa, ¿sí? Después obviamente le saco eso, es solamente para compartir la pantalla. Así que bien, excelente, me dice el amigo. Sí, señor. Comentá, mirá, la idea acá no es que yo solamente hable, viste que me gusta hablar poquito a mí encima. La idea es que ustedes aprendan, por más que vos sepas más que yo, porque acá nadie es mejor que nadie, somos todos iguales. Obviamente alguno tiene más experiencias que otro tiene más estudio, ¿no? Otro quizás estudia mucho, pero tiene poca experiencia, otro tiene mucha experiencia y bueno, todo así, ¿no? Pero todo se complementa. Entonces, si vos estás operando intradía y querés aprender scalping o swing o viceversa, comentalo porque te podemos ayudar acá nosotros, los chicos, o ir viendo, para ir metiéndote, integrándote, ¿no? Cada uno, seguramente vas a encontrar alguno con rasgos muy parecidos a vos y eso se puede complementar entre ustedes, ¿me entendés? La idea es que se ayuden, que la pasen lindo, ¿sí? Que se respeten, que se cuiden y que la pasen lindo. Y si pueden, amigos, traigan pepes. Si traes pepe, te regalo 10 años. Cada vez que me trae un pepe, te regalo 10 años. Esa va a ser una de las cositas también. Pero que el pepe no aguante un día, ¿viste? Si le gusta, estaría barro. Feliz día del trabajador, ¿eh? Ah, bien, ¿es mañana o no? Vengo del futuro. Muy bien, gracias. Yo también vengo del futuro y Bitcoin a los 100 ahora, en 2 minutos. Eran videntes garcas, ¿viste? No, pero yo cerré el telaraña. ¿Lo cerraste ahora? ¿O cómo fue? Mirando el yen, posible euro yen, libra yen, dólar yen y el CAD yen. Bien, ¿CAD yendo o CAD subiendo? CAD yen, ¿sí? O AU yen de AU yen. Bueno, ahí leí un poquito los mensajitos, le hice caso a los amigos, muchas veces me pongo a ver cosas y cuando veo el mensaje ya pasó hace un rato. Así que acá estoy actualizado con los amigos. Me voy a ver un poco las fuerzas, ahí el amigo está viendo el yen por lo que veo, porque están las otras divisas no se repiten como el yen. Vamos a ver si el yen vale la pena. El CAD estaba fuerte. Vamos a ver si el CAD vale la pena también, ¿no? Así que bueno, voy a dejar un poquito los redonditos acá de fondo, bajito. Escucha, Toxi Taxi. ¿Vieron el video, gente? Si no, se lo repito. Yo soy repesado en eso. Pero está bueno para que vean lo que hicimos, ¿no? Fíjense en el CAD. ¿Lo ven ahí la pendiente? ¿La ven? Está terrible el CAD, ¿eh? ¿Hay alguna noticia o algo paranormal? Como un animal feroz, así las cosas, la fiera más fiera. CAD yen. Bueno, el CAD está fuerte, pero seguramente, mientras yo estoy charlando con los amigos, cuando me decido a buscar algo del CAD, es que llegó justo a zona, ¿no? Una zona de oferta o de demanda, ¿no? Y se da la vuelta, según del lado que lo vean, ¿no? Dólar CAD o CAD yen, según como lo veas en oferta o demanda,
Es tremendo. Por eso vamos a ver un poquito acá, a ver, tampoco es el santo grial esto, ¿no? Son medias móviles del pasado, ¿sí? Fíjense que en el Discord está compartido uno de los algunos de estos de la fuerza, que son simples indicadores del pasado, gente, que no te vendan humo, es solamente ver el pasado para tener una guía nada más. Esto siempre lo estuve enseñando, sobre todo el anterior, el que era como este chorizo acá de víboritas. Hace 10 años que vengo con eso explicándolo. Algunos lo agarraron e hicieron dinero con eso, y otros les sirve para operar, ¿no? Así que bueno, ahí está. CAD Yen está subiendo, ¿no? Pero andás a ver lo que subió. Habría que ver, cada día. Bueno, me voy a ir, antes de ir a un minuto, obviamente voy a pasar por 30 minutos. 30 minutitos. Fíjense, de fondo no se asusten. Todos estos indicadores que ustedes ven, los que están ya lo saben, pero los que no, por la duda no digan, este loco utiliza indicadores. No, son indicadores como los bots que voy armando. Armo indicadores, ¿sí? Cada indicador cumple una función que no los utilizo. Fíjate que hay veces, no sé si alguna vez utilicé uno la semana pasada, pero la idea es que me avisen cuando hay una sobrecompra, una sobreventa, para no tener indicadores abajo, ¿sí? O si rompió un alto, un bajo, si se cruzaron un par de medias con un MACD mezclado. Esos son los indicadores nada más, ¿sí? Ahora, si me meto por un indicador sería medio loquillo, ¿no? No hay que meterse por un indicador, sino por el análisis, ¿sí? Aunque tampoco la sabemos con un análisis. Fíjate, ayer vimos un análisis hermoso y se dio después de los 30 minutos en un scalping, ¿no? Se dio, pero tardó. A ver el CAD acá. Che, no tengo. Acá está. Subiendo como un tigre, a ver. Bueno, ahí va. Velas de 30 son estas. A ver cuánto hay de acá hasta acá. 17. Mirá cómo cae. Miren cómo cae. Es una vela de 30. Supongamos que tenemos una vela de un minuto. Ya marco, porque esto es tentador, ¿eh? Miren esto, ¿lo ven? Miren esto. Esa vela que estamos viendo, que la voy a ampliar ahora. Hay una fundamental acá, a ver. Ah, son velas de 30, por eso estaba pegado. Vamos a ver vela de un minuto. Miren, el CAD estaba fuerte, ¿se acuerdan? Miren esto. Mirá. Loco, mirá. En contra del CAD, ¿no? Así que algo pasó. Decime que no. Esto es un Pepe rechazo, estaría hermoso, ¿eh? Yo no sé si no me le tiro en compras por acá, ¿eh? Hay que ver porque está formando la vela. Miren lo que es esto en 30 minutos, loco. ¿Alguno me puede averiguar si pasó algo con el CAD? O con el Yen, sobre todo con el CAD, que es la sesión de... Está Toronto, está todo... El Yen está ahí también, pero más CAD que Yen. Fíjense en qué pasó, por favor. Mirá lo que es esto. Mirá si me metía en una compra acá. ¿Te imaginás en una compra acá? No, tremendo. ¿Cuánto cayó? 22 pip, loco. Mirá, me le voy a meter una comprita por acá. Si cae, que caiga. Operación buy stop, muy poquito. Que caiga. La dejo ahí. Me la toca y cae y bueno. Ya la abrió. Me abrió el spread ahí. Estoy segurísimo, ¿eh? Andás a ver qué... Algo pasó acá, ¿o no? Rumiaba el silbido del viento. Ay. Vamos a ver si viene a tocar la media móvil. Hasta ahí la aguanto, ¿eh? Y si cae, y bueno, me voy con ella. Me queda otra, ¿no? Algo pasó, gente. Díganme la verdad. ¿Qué pasó ahí, por favor? Le puse una orden pendiente y me la tocó allá arriba. Así que el spread estaba alto, ¿eh? Después se irá ajustando. Pero algo pasó acá, ¿eh? Aquella solitaria vaca cubana. Acá le voy a meter otra compra más en el caso de que caiga en esta media móvil, ¿sí? Y si no, bueno, veré. Este espacio es para ventas, ¿sí? Veré ahí. Ojalá que recupere lo que cayó, nada más, ¿sí? Y si no, no pasa nada. Una mancha al tigre, ¿sabes, no? Tenés que tener las agallas de meterte en vivo, ¿eh? ¡Pum! Hacía, che. Desaparecía la vela. Algo pasó, gente, ahí, ¿eh? Menos mal que le pusieron un freno los cayenses, decía.
Los calyenses contra los yepenses. Tacatum. Opa. Algo pasó, loco. Y no me digas que no. Tararán. Voy a marcar esa zona. Justo a tiempo. Miraba el cielo justo a tiempo. El loco Pepe Mila. Uy, que no sea retroceso fuerte agresivo, ¿eh? La civilización amaba y justo a tiempo. Esta puede bajar bruscamente ahí, vamos a ver qué pasa. Y bueno, y se te convirtió en intradía, ¡vamos! Aquella solitaria vaca, aquella solitaria Vaca cubana. Vaca cubana. Da vos la vueltita acá, ¿eh? Tendría que pegar un retroceso interesante. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que lo haga ahora, porque si no se va a consolidar un rato acá. Vamos a ver. Mientras quiero ver qué pasó con el CAD. A ver, mirá el CAD. Tremendo panqueque el CAD, loco. Es tremendo el CAD. Tremendo, ¿eh? A ver si hay algún comentario. Ahora hay noticias del CAD. Ah, de mediano impacto, ¿no? Oh, Producto Bruto Interno, se me pasó esa. Pero fíjate del impacto, debe ser mediano, ¿no? Es por eso, con razón. Mirá vos, yo si les comparto tengo mediano impacto nada más. Y se morían. Damita de Concordia. Bueno. A ver qué me dice el amigo ahí. Es 8.30 era, mirá vos. Esa se me recontrapasó, pero mal, A lo que voy, yo filtro las de alto impacto. Si es mediano impacto la dejo pasar. Pero fíjate lo que movió, ¿viste? Por eso te digo que en muchas plataformas capaz que figura como alto impacto lo que es mediano. Hay que prestarle atención. Yo, si le pongo mediano impacto, me lleno de noticias, no operas nunca, ¿me entendés? Buenas, ¿cómo le va? Pepe, Ricardo, perdón. 8.31, dice el amigo. Algo pasó, afectó a todas. Sí, señor, a todas. Bueno, no pasa nada, ahí estamos. Vamos a ir viendo otro par, a ver si podemos buscar otro par mientras. Por un par de días. Mira acá, afectó a todas, loco. ¿Qué tanto tiempo da? Sí, el euro, el dólar, mira vos, el dólar subió acá. ¿Cómo está Bitcoin, gente? A ver, Bitcoin, voy a ir a ver Bitcoin a TradingView. Bitcoin. Acá estamos con Bitcoin. A ver. Oh, ahí está. Bueno, no les digo, gente, porque se van a asustar. 34. Oh, un animal era. Un final feliz para Pimpollos. A ver. Bueno, el dólar está tomando fuerza, gente, mientras nosotros estamos ahí. Algo pasó ahí, y no me digas que no. Y claro, era el Producto Bruto Interno del dólar canadiense, ¿sí? Voy a chequear, porque lo voy a chequear, a ver por qué no me sale a mí como alto impacto, si figura como alto impacto en otras. Acá estoy chequeando. Hoy es 30, ¿no? Sí, 9.30 teníamos alto impacto el dólar canadiense. Mirá vos, che, me voy a cambiar de plataforma. ¿Qué querés que te diga? Alto impacto, 9.30, Producto Bruto Interno 0.2 negativo contra una previsión de 0.4. Quiere decir que estaba como alto impacto. Donde yo chequeo, no me figura a mí, me figura como mediano impacto. Obviamente que al tener filtradas las de alto impacto fuiste, ¿no? Olvídate, ¿no? Es así. Así que bueno, ¿viste? Ya. Down.
20 pip para abajo de golpe. Le fue mal, obviamente. Hay CAD contra cualquier. Habría que poner cómo está el dólar CAD. A ver, dólar CAD acá. Un segundito. Dólar CAD. ¿Dónde estás, dólar CAD? Que no te veo. Dólar CAD, dólar CAD. USD CAD. A ver. Sí, cayó mucho porque a la vez el dólar estaba fuerte, ¿no? USD CAD acá. A ver. Mirá lo que es esto. Más madera. A ver cuántos pip hizo acá. Mirá la flechita, las bombitas, 50 pip, mirá vos. Bueno, mañana o pasado, si hacemos el vivo por acá en el streaming, hay que voy a chequear las de mediano impacto en otra plataforma, a ver si figuran como alto, ¿no? Por las dudas, Vamos, negrita. Este se puso en verde, a ver. Ah, el dólar. ¿Cuál es? El CAD Yen. Bueno. Qué paliza le dio, ¿no? Ni patino mi animal. Dicen que cantaba como los cisnes el tipo, Ni se... Bien, ahí estamos, gente, Y dice... Vamos, negrita, hazlo por mí. Vamos, negrita, hazlo por mí. Bueno. No le gusta, ¿Qué? ¿Cómo te metieron el dedo, Jacinto, ahí, Mirá cómo cayó. Miren el CAD, la paliza acá, Venía subiendo. Yo digo, mirá cómo viene. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. ¡Pum! Noticia negativa. Mirá dónde está. Sobrevendido. Le están pegando unos cachetazos, lo están rehabilitando. A ver si se pone las pilas. El que está subiendo es el dólar, Miren acá. Ojo. Otro interesante es el euro. Miren el euro. Busquen euro. Por ejemplo, hay una que está distraída. El AUD, gente, háganme caso. El australiano. ¿Sí? Euro AUD. A ver qué les parece, Para hacer una comprita, Euro AUD, ¿ok? Euro AUD. Y dice, vamos, negrita. Hazlo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. Tum, tum, te agita, morena. Tu cuerpo se impacienta. Tocando, a ver acá un poquito. Bueno, dólar fuerte, euro fuerte, el australiano está débil, el NZD está débil, el CAD fue una paliza que le dieron recién las noticias. Así que ahí estamos, gente, Euro AUD. A ver. Sí, exacto, el que te decía, en compras, a ver cómo está. A ver el Euro AUD. Euro AUD. Ahí está, mira el Euro AUD. Tremendamente, ¿no? Empinado hacia arriba. Parece una... Voy a poner 30 minutos a ver cómo se ve el pasado. A ver. ¡Mira! Decime la verdad. Si vos operás intradía, la verdad, decime, ¿no te gusta esta zona? Si vos operás intradía, por más que caiga, ¿vos has visto alguna caída acá? Puede pasar, pero un retroceso hasta por acá no creo. Hasta acá puede ser. Poné que te caiga hasta acá. Pero mirá, tenés acá para ganar 40 pip. Ya. También tenés en stop. Puede ir 1 a 1, un 30 a 40. Por debajo de eso, por de este, ¿no? Guarda ahí al piojo, amigo. Vamos que va lindo el euro, no es para meterse, pero mira qué linda zona para rellenar, ¿no? Bueno, y este está ahí.
Mira, salió la flechita de Pepe Mila. A ver si es buena. Esas son unas medias móviles mezcladas con un Williams. ¿Conocen el Williams? Y un CCI. Bueno, tengo 3 indicadores en esa flechita. A ver, anda, tiene que andar bien. Tendría que subir, porque la flechita, si sale la flecha de Pepe Mila, a ver qué pasa. La vela, una vez que sale no se borra, no es, queda ahí. Vela 1 queda fija, porque cerró ahí. Así que vamos a ver qué pasa. Escucha, se mueren potros. Escuchen esto, escuchen esto. Este es el ejemplo de muchas personas que están 2 días en el mercado, o muchos, y cuando son 2 meses rentables se la creen. Y escuchen lo que dice esta letra, escuchen, le va a pasar de conseguir ese tipo de personajes que obviamente, miren, escuchen la letra, la letra, si la entendés me la pasás, si no, bueno. Mi héroe es la gran bestia pop, ¿sí? Escucha, es un ego tremendo. A ver qué dice, a ver quién entiende un poquito, hablaba de otra cosa, ¿viste? Pero el tipo asociaba, y bueno. Mi héroe es... Si alguno se quiere sumar a mostrar la gráfica, por favor me avisa, Nos vamos al Discord, le paso el rol donde vamos a empezar a compartir con algunos así para charlar, y cada tanto nos juntamos entre todos a charlar, como que está bueno también, ¿no? Pero si quiere alguno en particular compartir gráfica o algo, me avisa, ¿sí? Para operar, o para contar algo, alguna anécdota, algo que les haya pasado que tenga que ver siempre con el trading, y bueno, que les sirva como ejemplo a otros amigos. Ahí estamos, 1.648. Mira, sin querer pusiste. No. El de Fibonacci, si le ponías un 1 era 61.8, casi. Hasta allá, dice el amigo. O no, me pregunta a mí, o no sé si está seguro. A ver, vamos a verlo. Euroaud, a ver, Euroaud. ¿Dónde estaba acá el Euroaud, che? Ay, por favor, ¿dónde estás, Euroaud? Dale, negro. Bueno, ¿dónde estás, negro? El euro. Bueno, se fue. Euroaud, yo lo vi hoy, ¿o no? Si vos lo ves, chiflame. Más para arriba, más para abajo. Euro. Ahí está. A ver, mira cómo va. A lo que voy, vos sabés que puede caer, pero si yo te pongo 30 minutos, no me diga que no te gusta esta zona que te marqué hasta acá arriba. Por acá, tampoco lo vas a poner allá arriba, porque por 2 pelitos no llega y te querés morir. Vos ponelo siempre un poquito más abajo, ahí. 64.800, ponele ahí. 64.800 y ya está. ¿Qué más querés? Regalarle el resto a los demás. Regalarle 10 pipas a los demás. Ahí, más o menos, ¿no? Obviamente, si te cae el retroceso, algún Xinjiang o alguna cosita interesante, ¿no? Vamos los redondos. Voy a buscar agua, gente. Un segundito acá me faltó. Ya puse el agua a calentar, ¿sí? La tengo acá, una pava eléctrica. Es pava. Así me hace la pava eléctrica, tremendo. Yo ya no sé qué hacer con la pava eléctrica. Un minuto, esto lo dejamos. Miren cómo va ahí,
Me olvidé de este que está en verde, a ver. Este que está en verde, ¿cómo va? Bueno, ese por las dudas, mira, yo no pierdo acá, ¿sí? Porque la dejo ahí. Si toca, que toque. Si suba, que suba. No sé cuántos pip ahí, pero nada. La idea era ver, nada, a ver. 5 pip. Bueno, lo dejo ahí. Tengo alguna orden pendiente acá. Por allí esto lo saco que no me interesa. La idea no era meterme en compra acá, sino aprovechar el retroceso profundo que hacía para esa fuerza que hacía, ¿no? Para meterme. Qué lástima si me saca ahí porque se va a ir para arriba. No pasa nada, me olvidé del bot telaraña, gente. ¿Qué es esto? Miren, ven, 80 en positivo, 19 en negativo. Si me voy a las ventas, miren, si me voy a las compras, miren. ¿Sabe lo que hago? Toco el botón de cerrar individuales, sí, cerrar todas las ganancias. Ahí está, cerrar todas las pérdidas y lo apago. No me cerró esa. Ahí está, me abrió una orden pendiente. Terrible es el loco. Bueno, así terminé hoy. ¿Te gusta? Así terminé hoy. 81, toma. Así que si en el CAD me sacan negativo, que me saque. No creo porque ya le puse acá. Bueno, mira, ahí está. Break even, no perdí nada, ¿sí? ¿Por qué le puse break even? Porque la idea mía era ir a no perder al mercado. La idea mía era esto. Miren, yo les dibujo y me voy a buscar agua. El precio cae. Vamos a hacer un dibujito más lindo acá. El precio cae. Ahí, miren. Cae. Muy brusco. Compra. Sube un poquito. Listo, ganaba eso. Como el precio cayó y se quedó 2 horas acá abajo. Y yo digo, bueno, ahora listo, fuiste. Para no decir unas malas palabras. Esto ahora, como rompió acá, digo, esto viene, en un rato viene hasta acá. Vieron que les mostré un vacío. Casi armo otra orden pendiente. Y capaz que me convertí en intradía. No pasó nada. Entonces la saqué en positivo. Podría haber hecho 5 pip. Pero la idea era no hacer 5 pip ni cerrar ahí tampoco. La idea era esta. El precio, acá les dibujo. Hizo así por una fundamental que no sabía, en mi caso. Caía. Bueno, le metí una comprita por acá. Por acá arriba un buy stop. No una compra, un buy stop, una orden pendiente, me la tocó por el spread y cayó un poquito. Subió, estuvo a 5 pip, entonces le puse ¿cómo se llama? El stop en positivo, ¿sí? Para no perder nada. Si subía hasta acá arriba, que era la idea mía, bárbaro, me hacía unos 10 pip, unos 15, pero bueno, por lo menos si cae ahora no tengo que estar salvando nada, ni metiendo órdenes, ni sacando, ya está, no le debo nada y el bot me hizo acá, ahí, ¿ven? Este es el bot, ahí, 81. Entre ganadas y perdidas, 81. Listo, fuiste. Ahora sí, si quiero, que estoy libre, tocó el recreo, estoy libre, voy a buscar agua, vengo y me pongo a ver esto. Primero voy a borrar todo este Picasso de fondo, porque ustedes no ven nada, ahí está. Ahora que ya tengo el Picasso armadito ahí más o menos chiquitito, el dibujo, ahora sí, digo, no me interesa a mí el Cash, capaz que dentro de un rato. Yo agarré esa posibilidad que muchas veces lo han visto que se me da, y bueno, pero como no se dio en el momento, porque la idea de es agarrarla en el momento, 2, 3 velas, y si no fuiste, la aguanté un poquito más, pero si viene para abajo me complica a mí. ¿Me entienden? Entonces, si va para arriba, bárbaro. Entonces digo, no pierdo nada, le pongo el stop en positivo y como voy al mercado a tratar de ir a no perder, no a ganar, porque si no la aguanto y seguramente en un rato está acá. Y vos decís, ¿viste? ¿Por qué no la dejaste? Porque yo voy a no perder. Ahora, si me quiero meter cuando rompa este alto, me meto o me voy a otro par y me meto, ¿sí? Yo voy viendo, mira, esta está buena para venta. ¿Cuál es esta? Ya, la vi y la conozco. Esta está buena para venta, ya. ¿Cuál es? Ay, que no puedo. Ahí arriba, cabeza de termo. El AUD dólar. A ver, lo voy a dejar un minuto a ver cuánto cae. Primero voy a marcar H1. Voy a marcar zona. Uy, qué bueno que está esta. Bueno, justo está llegando este número redondo ahí. Pero decime si no lo va a tocar. Son 5 pip. Pero después tenés esta zona. Este sería el dólar que está fuerte contra el australiano que está débil. Mirá qué lindo ahí. Miren qué bonito. Tenés unos 17 pip. ¿Sí? Lo voy a dejar en rojo y me voy a ir al euro, no me acuerdo del euro out, ahí está, miren el euro out cómo va. ¿Se acuerdan este? Este era el euro out, ¿no? ¿Por qué no se nota acá? Porque borré todo, estábamos en 30 minutos, ahí va, mírenlo, el euro out, ¿no? Y no prendas la luz. Bueno, esa zonita es interesante. Para que venga siempre 10 pip menos, ¿sí? 10 pip menos de donde vos querés. Acordate lo que te digo, 10 pip menos. No porque te falten 2 pip,
pierda 100 después, ¿sí? Porque vos no sabés si acá abajo hay órdenes a propósito, ¿sí? Y se te va para abajo, ¿sí? Entonces, hasta acá, yo te marco la zona máxima, obviamente que después puede estar allá arriba. No sé, vos no debes nada, te metés de vuelta si querés. Sumá los 20 más 10 más que hacia arriba, 30. Pero ¿para qué querés hacer 30 entradas? Si podés hacer 20, después más 10. O 20 menos 10, pero siempre trata de pagarte, sacar. Anda a no perder. Bien, me voy a poner música, gente. Ya vengo. Ven a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión. Ven a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión. Ay, mariposa, ponte a qué va a ser de mí. Sin tus caricias, nena, ¿qué va a ser de mí? Ay, mariposa, ponte a qué va a ser de mí. Sin tus caricias, nena, ¿qué va a ser de mí? Ven a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión. Ven a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión. Ay, mariposa, ponte a qué va a ser de mí. Sin tus caricias, nena, ¿qué va a ser de mí? Ay, mariposa, ponte a qué va a ser de mí. Sin tus caricias, nena, ¿qué va a ser de mí? Vine a ver un recital de rock and roll del país y miren toda la cacona que juntaron aquí. ¿Será que pueden calentarnos el patito más para gastarlo? Verte feliz no es nada, es solo un rock and roll del país. Verte feliz no es nada, es todo lo que hacemos por ti. Bien, gente, ahí va, ¿Y esto qué es? ¿Una vela de un minuto esto? Miren cómo va el amigo ahí, Miren qué bonitas las velitas ahí. Ojo que puede caer también. Siempre, vos acordate esto. La idea es, el objetivo cuál es, ya lo tenés en tu cabeza, ¿no? Muchas veces no necesitas marcarlo. Tu objetivo es esta zona. Pero vos sabés que antes de llegar a esta zona, si vos ves en 30 minutos una vela así tan agresiva, ¿no? Acompañada por las noticias, que fue en contra del CAD o lo que sea, en este caso no tiene nada que ver, pero vos ves que el euro está fuerte. Vos sabés que cuando supera ciertas zonas, por ejemplo que hay un número redondo, puede venir a hacer un pullback acá, ¿sí? Así que no te asustes. Y si pones un stop, trata de que no sea arriba del pullback, que esté por debajo. Y un par de, a lo que voy, de pips, como para que una mecha no te toque y después vaya para arriba. Pero subir acá arriba, si no es hoy, de acá a un año, es decir, un garca, ¿viste? No, si... Tiene que llegar, linda zona, ¿no? Igualmente, a ver cómo vale el dólar. Miren esta, ahí está tocando también, miren las zonitas marcaditas ahí. A ver, velas de un minuto. Ahí va, mirá. Fíjense, estas pelotitas que están viendo de fondo, ¿sí? Son los Xinjiang.
No las técnicas que yo utilizo, Le puse Xinjiang porque me gustó la pelotita, que es un Xinjiang, nada más. Pero fíjense, para que vean que lo creé yo a ese indicador, y está sobrevendido, ¿no? Pero no porque esté la pelotita tenés que comprar. Si yo te busco algo acá, mirá qué perfecto, miren acá, wow, salió la pelotita, bien, mirá, se fue, salió la pelotita, compra, mirá qué bueno, salió la pelotita, se quedó acá, y está por debajo, ¿me entienden? Por eso te digo, miren este es un poquito las las bombitas, Pepe Bombardero ¿no? ¿Se acuerdan el bombardero? ¿Cómo era? ¿El Buscamina era? No, el otro, el que vos hacías una hojita con los amigos y ponías A1 y tirabas los barquitos, ¿se acuerdan? Bueno, estas bombitas, miren acá la cantidad que hay. Ese tiene mezclas del ADX, ¿sí? El ADX, tiene el ADX, ¿cuál más le puse ahí? El ADX, un par de medias móviles, y lo que te va informando es, según el promedio de las medias móviles y el ADX, si tiene, ¿no? Por ejemplo, la fuerza de la tendencia está muy fuerte y a la vez la fuerza en general también, ¿no? Porque esto es así, puede estar la tendencia alcista o la tendencia bajista, una va a estar más fuerte que la otra. En este caso, ¿cuál está más fuerte? La bajista. Bueno, acá se prenden las alertas. No para que vayas en venta, también puede ir, sino que sería como en un oscilador encontrar que está recontra sobrevendido. Bueno, como que se puede dar la vuelta para arriba, pero te va a ir tirando bombitas a medida que llegue a ese parámetro que yo le programé, ¿no? Nada más, pero no, miren acá la bombita que tiró y después subió, pero no quiere decir que tenga que subir. Miren acá la flechita, wow, qué buena, pero subió al toque, pero hay veces que está la flechita y el precio está acá abajo, ¿me entienden? Por eso, mira acá, qué linda la flechita, obviamente por esta vela nada más, pero después, bueno, después cayó también. A lo que voy, no se comprometan con indicadores, con medias móviles, con indicadores customizados o no customizados. Customizados son los que crea alguien y no customizados son los que encontrás de forma genérica en las plataformas de MT4, MT5, TradingView o la que vos utilices, ¿no? A lo que voy, son el pasado, gente, ¿sí? Son el pasado. Inclusive vos mismo, cuando estás marcando las zonas de imbalance, order block, puntos de control, lo que vos le quieras poner de nombre, una oferta, una demanda, convergencia, divergencia, te estás basando en lo que pasó atrás. Y posiblemente puede pasar en el presente para vos ganar en un futuro. No muy lejano si es mejor, ¿no? Pero no quiere decir que tenga que respetarse. Por eso les digo, gente, cuando les hablo de los dibujos chartistas, yo tengo, a ver, voy a bajar un poquito ahí. Tengo un par de videos explicando los dibujos chartistas. El que más me gusta es el del Santo Grial. Ese es realmente el dibujo chartista, mírenlo. El audio es horrible, pero está bueno, se van a reír un poquito. Dura 2 minutos. Buscá el Santo Grial, vos buscalos, y te va a gustar. ¿Por qué? Porque, viste el famoso dicho, con el diario del lunes es más fácil. Vos lees el diario y ya te enteraste las noticias, ¿no? Que pasaron. Esto es lo mismo, si yo me voy al pasado y marco acá, no sé, vamos a ver otra temporalidad que no sea M15, supongamos acá. A ver, vamos a achicar un poquito ahí. Acá yo te puedo decir, mira, esto es un clímax, una falla, una trampa, que son distintos tipos de validación que hay, ¿no? Pero también te puedo encontrar un doble piso, un doble techo, un hombro, cabeza a hombro, un banderín, todos los dibujos que a vos te interesen, que hayas estudiado, bueno, los vas a ver acá porque vienen de acá. Ahora, en los libros son hermosos. Acá, como digo siempre, vos vas a encontrar un doble piso. Vamos a ver, suponete que el precio está haciendo una consolidación, un rango, ¿no? Y vos decís, bueno, acá me hace un doble piso. ¿Sabés cómo le tira una compra a esto? Y vos le ponés una compra acá. Suponete que un buy stop, un buy limit, un buy stop por encima, un buy limit por debajo, o le metés a mercado, ¿no? Y si, bueno, ¿sabés qué? Obviamente, ¿qué va a pasar? El precio que va a hacer, o va a subir o va a caer. No tenés más chance. Ahora, yo te puedo asegurar que muchas veces vos el doble piso lo podés agarrar, le sacaste una foto y se lo pasaste a todo. Mirá, ahí está, mirá la W, el doble piso que me hizo hermoso. Bueno, pero muchas veces termina así. Entonces, como ya pasó, y esto lo ves mañana, y vos ves, acá no hay un doble piso, acá ¿qué hay? Y acá hay, por ejemplo, si yo te pongo esto más brusco, ahí ponele que viene así, ¿no? Y ponele que, supongamos que,
hizo así, encontraste una falla, una trampa, ponele, ¿no? Ahí, una cosa así, ¿no? Si viene así, salí corriendo, maravilla. Pero ¿me entendés? O inclusive, supongamos, es suponiendo, ¿no? Suponete que el mercado hizo algo así. Supongamos, ¿no? Que me gustan los dibujos, son hermosos. Un hombro, cabeza, hombro. Pero ya pasó. Vos, ¿me entendés? Vos ahora estabas esperando acá, no viste el hombro, cabeza, hombro, estabas esperando un doble piso. El doble piso que está acá hermoso. Y no pasó. ¿A qué voy con esto? Lo mismo que los indicadores, ¿sí? Para eso tenés un stop loss. Cuando no se cumple, tenés que hacer backtesting, ya sea manual o con automático si tenés un robot, y siempre tenés que ser constante, ¿sí? Respetarte a vos mismo y saber que las órdenes pendientes o a mercado muchas veces te van a dar de comer y muchas veces te van a dar de restar, ¿no? Te van a sacar el alimento de la heladera. Lo que importa es que siempre estés por encima, que tengas reservas en el sentido, ¿no? Y que no sobreoperes, que no sobreoperes. Acuérdense en eso, gente, Bien, siempre tranqui. Miren, tocó la zona que les dije, está haciendo un retroceso. Estaría bárbaro que deje una mecha y caiga hasta acá abajo, pero tiene que retroceder, ¿ven? Todo, si no, no tiene gracia, ¿no? Esto tiene que ir para los dos lados, no para un solo lado. Entonces está bueno que ahí vos empezás a ver del punto pivot un soporte número 2, o ves un bajo que está acá, o si pones H4 te encontrás con una estructura que está por llegar acá arriba y va a ser como un pullback para después caer, o quizás ya apoyó acá al revés, estás viendo, y vos suponete estás buscando alguna comprita de retrocesos hasta acá arriba, y después te metes o empieza a hacer los bajos contrariamente. Entonces vos decís, no, pero vos sabés que ahora se armó otra estructura, empezó a subir, empezó a caer, encontramos acá una caidita chiquita, un bajo que generó, ahora los bajos los empieza a hacer, empiezo a observar que este ya se apoya en la zona de punto pivot y empieza a irse para arriba y ya formó un hombro, cabeza, hombro. Cada uno es de forma subjetiva y después puede haber caído o hizo otro bajo más alto que el anterior y le dio por romper y se fue para arriba. ¿Y qué hizo? Rellenó toda esta zona que está acá. Si te dibujo esto, te lo vendí o no. Mirá qué lindo, y ahora te dan ganas de comprar. Pero si te hago un buen dibujo para abajo, te dan ganas de vender o no. Por eso te digo, tenés que tener tu estrategia, ¿sí? Porque si yo ahora te muestro otra forma, yo te vendo de que es mejor vender. Para mí por ahora tiene que venir hasta acá abajo. Pero ese dibujo no está mal tampoco, ¿me entienden? Yo no sé qué va a pasar acá. De acá no sé ni qué va a pasar si se me enfrió el mate. Dentro de un rato seguramente que sí. Escucha. Del Puticlub. Bien, gente, a ver si hay algún saludo. ¿Se quiere sumar alguno al live para charlar, operar o algo? ¿Sí? Yo ya hice un poquito ahí. Genial, ese telaraña, sí señor. Sí, ese te va a tocar seguramente cuando estés en la dimensión 2. Ahí lo vas a hacer percha, va. Seguramente te va a quemar la cuenta, va. Va a estar mejorado, son bots que voy armando, Seguramente ya les compartí el snipe o no, Pepe Gatillo. Tendrías que compartir, Pepe Gatillo, las ganancias que te fue generando el snipe. Que le quise poner víbora y le puse la I, quedó zapatilla, ¿viste? Pero bueno, Snike es zapatilla, me parece. Pero bueno, es una víbora con zapatilla, una cosa así. Así que bueno. Tiago, ¿cómo le va, Tiago Master? ¿Cómo le va, señor? Espero que bien. ¿De dónde sos, Tiago? Por el nombre me juego que sos argentino. Yo soy de acá también, Tiago, conozco muchos amigos Tiago. No serás un amigo mío, ¿no? ¿Tocas el bajo? Yo soy músico. Si tocas el bajo, sos de mi banda. No, de la banda que tenía antes. Rock and roll y eso. A ver, bien, ¿qué les puedo regalar a los amigos? A ver, Los Redondos recontra nacional argentino. Pero, a ver, mirá, les voy a regalar, a ver acá, al amigo Pepe Gatillo, que está todos los días firme como rulo estatua. Le voy a regalar la canción que a él le gusta. Obviamente, ¿lo conocen al Piti Álvarez? ¿Quién? Que levante la mano el que conoce al Piti Álvarez. Bueno, el que no lo conoce, acá va una canción. Tampoco es la gran cosa la canción, pero se la dedico al amigo. Es triste la canción, no escuchen la letra, ¿sí? Un poquito nada más. En sí trata de un trabajador, un obrero que labura todos los días, que ahí te das cuenta que sos una oveja más. Por eso quizás está buena para que vos, si entendés la letra o si la escuchás y la interpretás,
no quieras que te pase eso. Lamentablemente muchos, como todos los que están acá, me incluyo, en algún momento nos damos contra la pared y muchas veces no podés salir adelante, por más que lo intentes y lo intentes. A lo que voy muchas veces es nadar en un mar de dulce de leche con una cucharita de plástico, y está lleno de, ¿no? No sé, de dulce de leche recontra pesado, ¿no? Y bueno, y te cuesta. Y muchas veces ese dulce de leche lo remás y tenés la suerte de pasar, y llegar hasta la costa, no sé. Pero bueno, la idea de este tema que le dedico al amigo es que él sí puede lograr los objetivos. Obviamente, la canción es lo que le debe pasar. Seguramente, si no te pasa a vos, que estás del otro lado, alguno conoces, o quizás te pasó. Pero es así, escucha. Voy a calentar el agua de vuelta. Voy a Discord, dice el amigo. Dale, dale, ahí vas. Ahí te paso a Dimensión 3, ¿eh? Cuando sale del trabajo mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Que injusticia que no se valore, eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Homero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mates se pregunta cuánto más. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Ay, y es así, aprendemos a ser felices así, la vida del obrero es así, y pocos son los que van a zafar. Linda la canción, ¿eh? Linda, ¿eh? A lo que voy. No es agradable lo que dice, pero es la realidad, ¿o no? ¿Es así o no? Bien, voy a charlar con el amigo Pepe Gatillo, a ver que me cuente un poquito de, si quiere, ¿no? Participar un segundito para hablar un poquito de lo que tiene que ver. Ustedes escuchen y si quieren preguntar, gente, a ver cómo está funcionando el araña, el telaraña, si tiene alguna operación pendiente de las manuales, cómo funciona el Viborita, si es que lo está probando, si le tiene dudas, en qué temporalidad. Así que bueno, acá estamos con el amigo, vamos a ver si se puede escuchar algo acá. Ahí está. Hola, ¿cómo estás, Pepe Gatillo? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Hello. Sí, sí, ¿Cómo le va, me compañero? olvidado. No, me había olvidado, me lo Estaba conectaba. durmiendo, ¿Cuánto che. tiempo? ¿Cómo estamos? Tanto tiempo, acá andamos.
compartiendo así. Algún día nos sumamos todos, que está bueno para que todos compartamos en la semana, pero está bueno así más tranqui, ¿viste? Así podemos hablar y puedo operar tranquilo. Y bueno, y la idea también es compartir, ¿no? Pasarla bien un rato. Pero que vos hiciste alguna operación hoy, ¿no? Ah, le metí al Eurout cuando te dije. Ah, bien. Y cayó, seguro, a ver. No, yo lo cerré. Ah, bien, lo Hice el cerraste. stop y ahí se llevó Ah, bien, bien. como Bueno, 20 bueno. pips. Bien. Ahí, de ahí hasta ahí más o menos unos 20. ¿Cuántos pips? 22, 20, 10, 15, 5. Todo suma. Iba hasta el 64.800, pero me fui en el 64, te digo el tiro, 64.580. ¡Qué grande! Me sacó. Y te sacó. No pasa Sí, ahí nada. me sacó. Qué grande. No, pero eran cuánto, eran 7, 8 pips por ahí. Ah, buenísimo. Muy bien ahí, ¿eh? Sí. Vos sabés que veía la foto del el Snipe, el Viborita. ¿Ya? Interesante, ¿eh? Ayer, pues, hoy Hoy te hizo parir, ¿o me no? hizo. No, sigue siendo, lo Posi- de ayer sigue siendo positivo. ah, está bien. Está Estaba bien. pensando en No, ahí dejar sabés. esto abierto, pero no No. sé si se me cae el internet, no tengo idea, pero me Ah, queda mucha abierta, no sé bien, si bien, funciona bien. así. Bien. Entonces estoy Excelente lo que pensando decís. en abrirlo cuando estoy presente y cuando me voy lo cierro nomás y si ganó, perdió y se queda con eso. Claro. Ahí no lo sé si funciona así mejor Ah, mirá. o de la otra manera. ¿Para qué voy a compartirte que pensé que te estaban viendo? Un segundito. Ahora te digo lo de cortar la luz. Eso es importante. Ahora te explico cómo lo que puede pasar, ¿no? Seguramente te va a quemar la cuenta vos, pero no. Pará. Ojalá que no. Pero ya lo sabías vos seguramente. Cuando se corta la luz, si no tenés, obviamente, ¿no? Un UPS o algo, el bot, cuando lo prendés de vuelta, es como que arranca de cero, no entiende nada, ¿viste? Claro. Y capaz que pasó media hora y está en otro lado el precio y el bot no funciona. Por eso muchas veces está bueno los BPS, pero si vos no lo estás probando nada más, no pasa nada, ¿entendés? Sí, A pues, no sí, estoy ser probando. que vos lo utilices esas 2 horas que estás y si ves que se corta internet, empezar de forma manual, desde el celular, viste que tenés ¿no? No sé, la compañía que tenga de celular, y entonces podés seguir desde ahí. Obviamente cuando vuelve la luz, el bot arranca de cero, ¿viste? Porque esas órdenes es como que arranca, Claro, nadie se sabe. resetea, ¿viste? Entonces que quedó con harta, entonces no lo sé si se cortó Ajá, o a si ver se si. puede ver en algún lado el robot si tuvo alguno, como en la historia del bot si tuvo alguna Claro. caída, algo, no sé. Eso se puede Es. ver, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, sí, para que voy a sacar acá, voy a poner a Pepe, voy a buscar a Pepe Mila mientras. ¿Cuánto hiciste? ¿Qué porcentaje te hizo el domingo? ¿Del domingo al lunes? ¿Un Del domingo 30%? al lunes. Más o menos, ¿O sí. un 60%? Una cosa. No, en la cuenta, a ver, ¿cuánto era? Te lo voy a enviar, espérame, déjame buscarlo. Sí, no hay problema. Yo mientras acá voy a ver si puedo sacar un poquito la camarita, la carita esta que me asusta un poco. No me peiné hoy, ¿viste? A ver ahí. Ahí está. Ahora sí. Bien, buenísimo. Ahora sí. Mirá vos. Vos sabés que lo que te decía, tenés que tener cuidado con la luz, es lo más importante, ¿viste? Imagínate que si tuvieras mucho dinerito puesto, no va a querer saber nada si se corta la luz. Obviamente, si va a favor, lo podés cerrar y después arrancar de cero, pero si va negativo es una lástima no haber tenido un BPS o algún Windows no virtual como para poder que siga operando. Obviamente eso ya es cuando vos dejás los bots las 24 horas. ¿Y qué es lo que estás haciendo con el vivo, con el snipe? Pero el telaraña te recomiendo que lo abras y lo cierres vos, ¿viste? Y si se corta la luz, en ese tiempito, seguir desde el celular. Eh, Eso es lo que te recomiendo. Por las dudas, ¿viste? Está bien. Me hizo como el 10, el 15, si no me equivoco. Ah, el 10 y el 15. Pensé que... ¿de cuánto es la...? Bueno, no importa el monto de la cuenta. El 10 y el 15 te hizo. Pensé que te había hecho más. Buenísimo entonces, ¿eh? Qué grande ahí. Vos sabés que...
Ahora estaba armando un bot ayer. Antes del fin de semana estuve creando un bot, ¿viste? Con una gestión. Que era, ¿te acuerdas que a uno le puse de nombre Elevator? Y al otro le puse Recolector. Ya. Recolector y Elevator. Bueno, ahí los tengo todavía. Sí. Pero les cambié un par de configuraciones porque vi que funcionaban mucho mejor, ¿viste? Y bueno, los quería probar. Ahora quiero volver al principio y no me acuerdo los sets de los primeros, ¿viste? Así que, porque no los tenía en la cabeza, ¿viste? Y obviamente que cambié tantas cosas que ahora tengo que empezar a ver cómo vuelvo de vuelta a los que estaban originales. Pero ya los tengo armados esos para probar. Uno funciona con la volatilidad del mercado, que sería el elevator, y el otro funciona con un RSI y un par de medias móviles, pero tiene una gestión, ¿viste? Para ir usando ahí. Parecen interesantes. Después, Ya. ¿cómo terminaste con nosotros? ¿Fuiste a lo que voy, con el telaraña? ¿Hoy no lo pusiste? ¿Te dio un poquito de Sí, lo miedo? puse y lo cerré. ¿En No, lo negativo? puse, dije, no, sí, hay que probarlo. No, positivo. Ah, bien, bien. Acordate eso. Otra cosa que me dijiste que está buena es que, ¿cómo fue que me dijiste vos algo del snipe, del viborita? Vos me dijiste que lo habías puesto y que se cortó la luz o que no sabías si a vos en algún momento el internet te funcionaba mal. ¿Te acordás? Claro, eso no Claro. lo sé, pues entonces Ah, quiero ver si se cortó, porque no sí, sé cómo funciona todavía el Snake, si va dejando la operación. Yo sé que va cerrando claro, operaciones, pero que claro. ahora hay muchas abiertas, Hay entonces muchas abiertas en el snipe. ¿Qué son? sí, ¿De órdenes pendientes o órdenes no están abiertas, están abiertas? Bueno, déjala. Si no se te cortó están el abiertas. internet, tendría que cerrarlas en algún momento. Déjalo por la duda, ni lo toques, total, no pasa nada en esa cuenta. No, no, Pero sí, está bueno para ver, ¿viste? Cómo resuelve. calculó mucho. Claro. No, lo que te decía, viste como me dijiste, igualmente, con la operación que hizo el domingo, o el domingo, tarde, noche, ¿no? Que comienza el mercado, con Claro, la operación que hizo en positivo, estaría en positivo, me dijiste vos. ¿Sabés que tenés que sí, hacer ahí muchas veces para no sufrir? Yo quiero que lo dejes para ver cómo funciona el bot, pero lo que tenés que hacer sí, yo es también. eso del bot, ¿viste? Cerrar, Exacto, listo. Como hice recién yo. exacto. Yo ahora cerré la operación y me olvidé, ¿entendés? A lo que voy. Seguramente, si ahora me quiero meter a otro par, me puedo meter ahora, puedo charlar con vos, no tengo que estar vigilando nada. Obviamente, podría haber ganado más, pero yo pienso que podría haber perdido más también, ¿entendés? Siempre trato de buscarle la vuelta a eso. Por eso te digo, cuando vos tengas la posibilidad, no ahora porque lo estás probando, ¿no? Una cosa es hacer backtesting y otra es dejarlo probándolo todos los días a ver cómo funciona en una cuenta, ¿no? Ahora, si vos lo dejás en esa cuenta, déjalo, a ver qué pasa, si es el internet, si funciona bien, si cierra las órdenes. Pero cuando el día de mañana, si lo tenés en real, ponele, ¿no? Y vos estás en positivo y sabés que funciona bien, pero muchas veces te tiene 5 días para cerrar $10 y estás con drawdown negativo y lo ves en positivo, toca el botón de cerrar todo. Si ayer te salió positivo y está por encima, listo, ¿entendés? Eso mismo que pensaste vos tenés que hacer. No, sí, sí, Cuando te sí. acostumbres, ya sos rentable para siempre, no hay forma de errarle. Porque es meterlo a la práctica y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y te va a costar muchísimo tocar ese botón para cerrar en negativo. Pero vos pensás que... ¿Por qué? Porque vos sabés que cuando vos lo toques, ponete en la cabeza que vos tocas el botón. Un botón donde cerra la orden en negativo. Y ponete en la cabeza que a los 5 minutos estaría todo en positivo. Porque es así, es la ley de Murphy. Pero a vos no te tiene que importar. Vos tenés que tocar el botón cerrar en negativo. Siempre y cuando sepas que venís con el, por ejemplo, si ayer te hizo un 15% y hoy tenés un 5 negativo, no lo pienses dos veces, cerralo y gana un 10, ¿entendés? Hiciste 5 y 5, ¿me entendés? Obviamente, ese 5 puede pasar a -3, a -2, -1 y pasar a 0 a tabla y pasar a 1, a 2 positivo. Pero también puede estar en -10, -15, -20 y estás ahí rezongando, ¿entendés? Preferible cerrar todo y al otro día o a ese día, si estás tranquilo, te volvés a meter al rato en otro par o lo dejas para otro día. Eso es lo que hago con el telaraña. ¿Te acordás que el telaraña te lo Sí, mandé la primera vez? O sea, ahora que lo estoy viendo en otra cuenta, sí, señor. me hizo que el 5, lo cerré, chao. Lo Y sé- ahora me hizo que el 2.
el 2% y lo cerré y chao. Bien, ¿el 2%? Bien, vos imaginate que muchos buscan el 0,5%. Si te hizo el 2, está bárbaro, el 2%, Y te digo, no importa la el cuenta. 2 sin, no, el 2 sin pelearla tanto, sino que fue rapidito, Por una eso, sola, y dije, listo. ya tengo eso del Es que 2%, ya chao. mirá, te digo la Pero bueno, posta de ese bot. buenísimo. No, por eso, hay días que va a pasar como ayer, lo que me pasó a mí de forma manual. Agarrás el Librayen y ¡puc! Ponele que hiciste el 1% o el 2%. Te lo da, viste cuando tenés el ojo de sniper. Hay días que te levantás, nunca les pasó que van a hacer un deporte y vas a jugar al fútbol, te invitan a jugar al fútbol y ese día la gastás y hay otro día que no agarrás una pelota, pero no quiere decir que seas Pasa malo. acá, ¿eh? Eso Eh, pasa acá, ¿eh? bueno, eso es lo que pasa acá. Hay días que uno se levanta, sí, pues tú te levantás y lo veis espectacular, donde me metí, pum. Y hay días que no veis una, ¿eh? Por eso te digo, y hay días que son semanas muchas veces. Entonces ahí tenés que hacer el colchón, esa protección, y cuando ya venís muy seguido, frená y decís qué estoy haciendo mal. ¿Me entendés? Porque muchas veces, para eso está el grupo también, para ver a ver por qué estás haciendo mal. Obviamente, mira, imagínate yo que estoy operando en vivo en esta cuenta, ponele. Muchas veces te tiembla la mano. Después te acostumbras. Es como, ¿no? Es como ir a hacer un huevo frito. Pero te quiero decir, acostumbrarte sabiendo que podés ganar, podés perder. ¿Cómo lo explicás? Si vos estás analizando algo y te vas a meter, no estás solo, te están viendo otras personas. Yo no sé quién me está viendo del otro lado. Son 1, 2, 100 o ojalá fueran 100. Por suerte son poquitos. Pero bueno, venimos así hace 2 años todos los días operando en vivo, ¿viste? Y la idea es pasarla bien y tratar de, no solamente de hacer operación en vivo, sino el ejemplo, ¿me entendés? De decir, mirá, cierro, me quedo, no sé, buscarle la vuelta. Hoy cierro negativo y decir, mirá, ¿sabes qué? Viste que hay veces, tengo un 1% negativo, lo cierro ahora. ¿Por qué? Porque recién el bot me cerró con un 3% en positivo. Me quedo con un 2%. ¿Para qué estar, no? Obviamente, fíjate ayer, en la última operación analizamos, todo lindo, y se fue la última, el libre acá se fue en contra, ¿no? Yo ahí podría haber cerrado y me quedaba con el bot que me salió positivo, con un poquitito de la libra yen que fue nada, pero fue positivo, y esa que estaba en negativo la cerraba y la suma de todo seguramente me terminaba en positivo. Pero me quedé un poquito más y bueno, y les compartí el video ahí, si lo ven, retrocedan y está el video cómo la cerré en positivo a las 3 operaciones, ¿no? Pero te quiero decir, muchas veces, ¿no? El ego o la forma que tenemos nosotros de, no sé, narcisista, no sé qué tenemos el ser humano, que muchas veces, terminamos creyéndonos que sí o sí la vas a romper y muchas veces te la rompen a vos. Entonces tenemos que reconocer eso. Yo también tengo que ir al mercado y decir, bueno, cierro. Yo ayer, por mostrarles que la iba a sacar positiva, la saqué positiva. Pero ¿para qué perder más tiempo? Por suerte, pasaron 5 minutos y se puso en positivo con 3 velas que dispararon. ¿Te acordás? Ahora, si esas velas no hubieran disparado, yo capaz que estaba a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5, a las 6, y andás a ver si ahora todavía no tenía alguna orden pendiente, abierta, en drawdown negativo, y viendo cómo le pongo algo para positivo. Entonces digo, o le pones el stop y chau, o la cerrás de forma manual y chau, siempre y cuando sea coherente con lo que vos venís ganando y perdiendo, ¿no? Te quiero decir, lo importante es ir a no perder al mercado. Y ir a no perder, el objetivo, gente, acá en este grupo, ir a no perder es cerrar a lo que voy con ese botón imaginario que les digo, que yo les creé. Miren, acá tengo acá les creé dos bots, que está ahí en la biblioteca de los que están en la dimensión 2, que se llama grupal e individual. El grupal te cierra todo, el individual te cierra la que estás operando individual. Entonces, si vos ves que el monto que te está reflejando con respecto a la equidad, al balance, y en ese momento vos vas $60 en positivo, vamos a redondear, $100 en positivo, y estás en una operación que vas perdiendo $40, estate un poquito más, pero vos acordate que el tiempo es más importante. Entonces vos compará el tiempo con una operación más que va en 40 en negativo, a no ser que seas fanático, ¿no? Yo diría, cerrá los 40 en negativo y quédate con los 100 positivo, que la suma y la resta te da 60 para tu bolsillo, que se suma al balance y la equidad queda de vuelta igual a lo que voy, ¿no? Quedás en cero de vuelta.
No que te quemo la cuenta, quedás con un balance, con la suma de los 60, si tenías 1000, quedás con 1060 y comenzás en ese momento con una operación nueva, o directamente al otro día, ¿no? Pero eso es lo importante, podés cerrar, cerrar. Acá está mal visto muchas veces, y lo he visto porque lo veo muy seguido, por eso la mayoría no es rentable. Acá está mal visto para mí ponerle el stop enseguida en positivo. Yo se lo pongo enseguida. Si a mí hay veces que no, hay veces que sí. Yo no tengo una... ¿Cómo les puedo explicar, gente? No tengo un reglamento que lo voy leyendo y bueno, ahora sí hizo 5 pip, le pongo el stop. Hizo otros 5, se lo muevo 2. Y se apoya, hizo un bajo nuevo, le pongo el stop ahí. Le pongo el TP allá arriba. No, yo voy viendo si esa operación con ese par me conviene poner el stop, lo pongo. Si no, no lo pongo. Si quiero lo bajo, lo subo. No haciendo trampa, ¿me entienden? ¿No? Sino que simplemente modificando porque el precio siempre va haciendo estructuras que va cambiando. Entonces vos vas viendo patrones que si, mirá vos, obviamente lo tenés que dejar y que te toque el TP. Pero en vivo muchas veces hago eso y la mayoría de las veces, y eso es lo que funciona, que está mal visto muchas veces. A mí me saca con un break-even, que no me interesa, no perdí nada, fui a no perder. Obviamente sí, perdí el tiempo, pero yo sé que ese día igualmente saqué profit, ¿sí? Entonces siempre vas buscándole la vuelta. Así que es un monólogo esto, ¿no? No, pero, o sea, yo Yo doy también ejemplos, ¿viste? Pero, ¿sí? voy viendo como las velas cómo van, si no me está tincando, lo pongo break-even o lo cierro. La verdad, porque como decís tú, de repente se da vuelta y te quedaste ensartado que te ibas a ir y lo dejaste ahí. Yo llevo cuánto, cuánto Sí. con el cachén. Sí. ¿Lo tenés todavía? No. Sí, sí, Bueno, todavía tranqui, tranqui. cerré ya una parte porque iba juntando, dije ya cierro esto y quedo todavía con un colchoncito, entonces estoy sumando para ver si lo cierro ya acá Sa- sentado ya. sí. ¿Sabés por qué está bueno eso que estás haciendo? Porque te va a hacer, es sumar una experiencia más, que está buenísima, porque con el tiempo te vas a dar cuenta si a vos te conviene hacer todo ese movimiento, que va, a lo que voy, ojalá termine todo en positivo con el tiempo, que vos vas a estar cerrando negativo, positivo, negativo, y que el CAD Yen termine de acá una semana, 2 días, por encima de cómo comenzó, ¿no? A lo que voy en positivo. Pero, supongamos que termine en positivo, tenés que plantearte, estuve 2 semanas, estuve una, estuve 3 para cerrar esa operación, que no te interesa a vos o no, porque vos le vas poniendo orden o lo que sea, pero tenés que ver si el riesgo, el beneficio, el tiempo, si vale la pena, ¿no? Perder tiempo para salir con el 1% y tuviste 2 semanas, ¿me entendés? En sí, sí vale la pena muchas veces cuando estás aprendiendo a hacer lo que estás haciendo ahora que te voy explicando, ¿me entendés? Eso que te voy diciendo, las cositas que te sirven. Todo eso que te voy explicando, que vos lo utilizás, lo tenés que ir mezclando. Y te va a pasar muchas veces lo que les decía hoy temprano, de que el tren, viste, que dicen que pasa una vez. No, a vos te va a pasar varias veces el tren. Vos vas a ver si lo agarrás o no, no sé si me entendés, para cerrar la operación o esperar un poquito más. Hay veces, y te debe haber pasado con este par, vas a aprender muchísimo, muchísimo, acordate. No lo cierres por cerrar, seguile batallando, pero porque quiero que lo aprendas bien, ¿sí? Entonces, te va a pasar que va a pasar muchas veces esa sensación, vos vas a pasar por los niveles psicológicos de alegría, tristeza, amargura, que da, es normal, pero está bueno para que veas vos y siempre acordate de, ¿me conviene cerrar ahora en positivo o negativo un pedacito o le agrego otra orden más? Y bueno, muchas veces lo dejas pasar y si se hubiera dado ya hubiera cerrado todo, ¿no? Y no se da, y se da al revés, y estás así, y te tiene o no. Lo vas entendiendo y sin querer te estás haciendo un cursazo, ¿entendés? Sin querer, haciendo esto vos mismo, te estás haciendo un cursazo. Y decime la verdad, con lo que fuiste aprendiendo acá, mucho, poco, nada, ¿no te cambia la cabeza totalmente distinta a lo que venden hoy en día, una sola cosa o lo que está de moda? La verdad, ¿viste que lo podés ver de otra forma? ¿O no? Completamente de otra ¿Viste? forma. ¿Viste? Es tremendo, es nada que ver. Pero bueno.
¿no? Por eso te digo. Pero otra Son cosa, cositas top secret, decía el amigo. Calladito, ¿eh? No, pero viste que lo podés ver de otra forma. Pip, 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 le ponías el mute. Entonces está bueno eso. Y vos, por estar siempre acompañando, la idea es, obviamente, ya te voy a agarrar ahí en el que dice mentoría ahí, todo gratis. Yo le pongo nombres para tener acá, para explicarte otras cositas. Me gustaría tenerte como conejillo de India. ¿No? Porque nosotros nos conocimos en el trading, no es que de antes. El amigo es de Chile y yo soy de Argentina. Me gustaría que, como conejito de India, ponerte y bueno, quiero que compres una cuenta y quiero que la quemes en vivo, ¿te animás? No, dale, no, la nada, nada, chiste. No, me quiero gustaría aprender. enseñarte un par de cositas más, así por privado, así en mentoría, y que vos vayas contando cómo te está yendo, por más que el precio vaya para donde quiera. Obviamente, el sniper tenés que ser vos, porque sabés que te vas enseguida, ¿me entendés? Del mercado. Eh, eh, Ahí va a estar en vos. Y muchas vamos a ver. veces se da enseguida y muchas veces te pasa esto que para mí, por más que esté hablando lo contrario, me gusta que te pase, porque le vas a sacar agallas. Te metiste en la cancha a transpirar ahí, y está bueno, ¿entendés? Vas a aprender solito, sin hacerte trampa. Acordate que estamos nosotros esperando que vos nos vayas contando cada tanto. Yo como no me decía, digo, ya la cerró la operación, pero si la tenés, todavía bienvenido. Sí, Hace ayer, 2 semanas, ¿no? ¿de cuándo? A ver, te iba, ¿de cuándo? 2 semanas hace, un año y medio, che. No, hace un año y El año medio. pasado, ¿no? El swap me quemó la cuenta ese. Taca, 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 del 12 de abril viene esta. Del 12 de abril. Enero, febrero, marzo, Ajá. abril. 12 de abril. ¿Y estamos en? A 30 ya. ¡No! Está bien, 2 semanas. Un poquito más. Sí, es que el gadget se mueve cuando uno está durmiendo. Entonces, Bueno, bueno. dice, ya, yo quiero Entonces, vender la espéralo. cuentita, se la dejo, ¡pum! Y después se va para arriba, después se devuelve. Ay, me ha tenido ahí, Mirá pero vos. me ha estado despierto, verlo cerrado, el desgraciado. Pero decime la verdad, Pero ¿nunca nunca te te. pasó de que estuviste cerca de cerrar y por esperar un poquito más con tu cabeza, la psicología tuya te trabajó mal y ¡ay! Se te fue? O la decisión que no te animás a hacer una orden. ¿Viste qué pasa? Todo eso lo vas a reventar. Con el tiempo vas a ver. Empieza a decir, un pip, dos pips que toque aquí la cierro. Y se te da vuelta el ¿Viste? Y desgraciado. después te arrepentís porque 2 pips no es No nada. la cerré. Sí, o dos pips que son, no son nada. Y La te cerré el otro hago, día, en un rato. bueno, una preguntita más. Todas las posibilidades que tuviste en 2 semanas, ¿podrías haber cerrado las operaciones? ¿Las que Eh, pasaron o no? no, es que se comportó bastante raro. ¿Viste? Te digo, porque de repente Sí, iba sí. súper bien y se tiraba unos mechazos. Sí, 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 sí. Mirá, ¿sabés cuándo vas a Después, encontrar la mejora? Y eso me pone re contento. Esto está bárbaro lo que te voy a decir. Se sentía, ¿viste? No, vos estás hace 2 semanas con el, ¿cómo se llama? Con el peso argentino. No, no, hace 2 semanas con el CAD Yen, que está CAD yendo o no. Ahora tenés que esperar que CAD subiendo, no. Estás hace 2 semanas y media, poner, ¿no? Como en la película. Después, cuando termines todo, de cerrar esas operaciones, lo que tengas, no importa si lo mostrás, vamos a ir con otro par cualquiera, a ver cuánto tardás en cerrarlo. Objetivo, no importa si sos sniper, sino cuánto tiempo durás con la operación, ¿me entendés a lo que voy? Con algún Xinjiang, mezclando los dos o tres que vos conocés. mira, Entonces, si lo eso que te cerrás más rápido, digo, ya la cabeza se te empieza a agilizar, ¿entendés? este igual se me ha ido checando porque he metido otras operaciones en otro, como ejemplo hoy día en el Euro, pues así que ahí sumé un poquito y se va sumando al colchoncito. Sí, sí, No sí, sé si sí, se sí, sí. entiende. Entonces igual ya tengo un colchón, entonces estoy tratando de ponerlo en tabla En para tabla. sacar un poquito de beneficio, que por Qué iba hace grande. rato. Mirá, permiso, Ahí te ¿eh? envié el, Seguí te hablando envié el vos. telaraña por si acaso. Seguí hablando. Mirá cómo Te se envié el dio, de ¿eh? hoy. Mirá cómo se dio ahí. A ver, Tremendo, ¿eh? Si alguno agarró esa, a ver esta, si cayó un poquito ahí. Mirá, ahí llegó. Mirá cómo llegó el amigo ahí, ¿eh? Miren cómo llegó ahí el amigo.
Está en la zonita esta. Esto Xinjiang, disculpen. Este dibujo que hice fue un ejemplo, que puede pasar eso. Pero las zonas marcadas son esta de acá abajo y esta de acá abajo. Que si nos vamos a 30 minutos, miren qué linda zona esta de acá abajo que les marqué, ¿no? Acá abajo, ¿no? Eso es lo que les decía, cuando vemos el pasado, está todo armado, pero en un futuro vos no sabés qué puede pasar. Después cuando vos ya cerraste la operación, te olvidás del par que tuviste y encontrás, no mirás a ver, ¿no? Entonces encontrás otros dibujos, pero no los que vos habías visto en su momento. Es siempre así. Así que el precio por ahora está en lo que es el euro AUD. En esta zonita la tendría que romper para venir a esta zona. Y en el AUD, perdón, en el australiano dólar y en el euro AUD, ahí va hacia arriba. Miren la zona que les había marcado. Se me borró, che, la zonita. Era esta zonita que está acá. Interesante ahí esa zonita, ¿eh? Y esta ya la tocó. Ahí, ¿eh? Interesante. No sé si la tocó o la habíamos marcado, no me acuerdo que era esta, pero lindo, ¿no? Para rellenar. Obviamente, esta zona la que les decía que. Ah, ahí volvió, mirá. Miren qué casualidad, mirá, les voy a ampliar. ¿Te acordás que te dije? Ahora me acuerdo. Esta zona que les dije que podía hacer un pullback. ¿Ves esa mecha? Es el pullback. Si me voy a 5 minutos, fíjate cómo volvió a la zona que les marqué prácticamente esta, ¿ven? Rompió y volvió a la zona esa, el pullback que podrían esperar ustedes para tomar una compra y llegó a esa zona, ¿viste? Y ahora falta muy poquito para que llegue a la de acá arriba. Si vemos velas de un minutito, tenemos, olvídate los dibujitos ahí, miren qué linda zona. Son las 10:38, che. A ver si hay algún Pepe ahí que no los tenemos que dejar. Mañana, si estamos y alguno se quiere sumar, nos sumamos en la dimensión 1. Así participan todos los chicos que estén en Discord para charlar el que quiera y el que no, no pasa nada, ¿no? Es para si quieren charlar algo, lo que sea, gente, ¿sí? Tiago, querido, soy Pepe. Ah, mirá qué grande. Pepe Brazuca. Qué grande. No, 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 por nombre no me acordaba. Qué grande. Muy bien, señor. Aguante el Piti. Eso pasó hace 2 horas el tema que estoy leyendo recién. Y no sé, ese es. No se escucha, dice ahí, ¿eh? O no sé, a nadie. SOS, no sé. Bueno, No sé qué dice que Pepe. no tenemos internet, decía. Estábamos solos, seguramente. No, lo que voy a armar acá bien lo que es las dimensiones. Voy a poner una. Ahora te puse en la 3, ¿viste? Pero voy a poner una para que. Para invitar a alguno para charlar, ¿sí? Cada tanto. Y después vamos a ir a la 1 o a la 2, como siempre, ¿viste? Pero quiero organizarlo bien porque faltan algunas cositas todavía. Como es nuevo esto de esta plataforma, lo quiero armar bien, ¿viste? Como para que entiendan todos cómo funciona y pasarla bien y reírnos y hacer profit. Profit, música y rock and roll, ¿no? Decía que era la música. Así que bueno, Asado y cerveza. sí, señor. Che, ¿querés acotar algo? No sé, decir algo, lo que vos necesites o alguna duda que tengas de lo que quieras, no hay problema, ¿eh? No, aquí con la duda con el Snake, ¿no? Ah, bueno. Que hace hoy. Bueno, ¿y ahora lo estás viendo o no? ¿O tenés... ¿lo estás viendo, digo? PC, sí, No, pues. no, no lo compartas, es solamente para ver si cómo está ahora, si tiene órdenes y cerró alguna. Tiene órdenes, ha ido cerrando algunas, pero tiene todavía mucha abierta. Lo que quería hacer con este era separar a divisas que tenía. Veis que tengo con dos divisas va el Ajá. Snake. Tengo con el Libra dólar y el Libra yen. Entonces quería ver si mejor las separaba y los dejaba Ah, bien. separar para ver cuál se comportaba mejor. Porque Ah, después en dos plataformas distintas. claro, porque después en el Ah, resumen queda como mucho. Es que yo te envío una y era uno que claro. había hecho más que el otro. Exacto, sí. Sí, el que te puede andar, ¿sabés en qué parte puede andar bien el bot ese y el telaraña? Anda pensándolo. Por ejemplo, en el NZD CAD, por ejemplo. Que suele andar en rangos Telaraña. muchas veces. Sí, te puede funcionar lindo ahí. Habría que ver el spread, pero quizás no mueve tanto. Después te paso 2 o 3 pares que suelen estar casi siempre, no casi, obviamente van hacia arriba o hacia abajo, pero se utilizan para bot de consolidaciones, ponele. Sí, sí, no, pero el que te digo yo, el Snake, que tengo abierto en dos pares diferentes. Ah, es cierto, te Ya perdona, lo disculpa. ocupo solo lo ocupo solo en el oro, Ah, bien. el telaraña.
Ah, bueno, 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 bueno. Y de los dos pares que tenés, ¿en alguno te funciona mejor que otro o es muy parecido el resultado? ¿Abre mucho más órdenes? En el Hydragen ha abierto más órdenes Ah, y le ha ido mejor, pero yo creo por lo que pasó ayer está con la bien, Yen, porque se está le bien. carrea a una bestia y Sí. después Y ese es bajó peligroso, ¿eh? y El Libra Yen. increíble. Es peligroso Por eso porque ayer se te llega a ir, hizo todo eso. sí, es como el El, oro. el Viborita, el Viborita es como que sigue la tendencia, po. Sí, exacto. Sí, tiene como un imán y sigue la tendencia. El problema es, tiene algo parecido a la araña, ¿viste? En algún momento sigue la tendencia, pero en algún momento, si vos te avivás, hay veces que está bueno quizás apagarlo el robot, porque te va a cerrar las órdenes positivas y te puede quedar las que están negativas, ¿viste? ¿Me entendés? Trabaja con otros indicadores, pero guarda ahí. No sé si me entendés. Obviamente, cuando si te hizo $100, guarda con las negativas, pero va a tener algo parecido o por debajo, tenés que esperar, ¿entendés? Cerraron algún retroceso. Probalos cuando puedas. Bueno, tampoco te voy a decir que los pruebes en todos, pero los chicos que están en la dimensión 2 que lo prueben en las fundamentales. Vas a ver cómo trabajan. Ahí te vas a dar cuenta. En demo, probalo en demo en M1 con algún parámetro que, ¿no? Para que vean un poquito. Obviamente el spread y todo muchas veces, pero para que vean cómo funciona ahí. Todo pic, 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 rapidito vas a ver. Sí, sí, también lo estaba pensando a probarlo en el SP y la Ajá. otra era meterle otro en el oro. Ah, bien. Y tirale. Es que esa es la idea. Sí, sí, ojalá puedas Esa es la probarlos. idea, po, Exacto. y abrir otro para ver cómo se iba aportando ahí, pues, entonces lo abría y a ver qué No, hacía. excelente. Mira, te puedo asegurar que seguramente te va a sorprender algún par, algún índice, te van a sorprender y te van a dar ganas más de los que yo te. Yo, por ejemplo, el video que hice fue en el Libra Dólar, pero porque utilizo ese siempre, nada más. Es algo que me gusta a mí. Pongo cualquier bot ahí, igual que en el oro. Pero vos sabés la cantidad de pares que debe haber que uno no le hace el backtesting que serían rentables para el bot o para los bots. Por eso hay que probar a ver en qué par. Hay que ver cuánto se mueven, si buscas algún par violento, como la Libra Yen o como el oro, o loquitos, o tranquilos. Entonces ahí tenés que adaptar el bot o el bot o lo que vos hayas puesto, ¿no? Algún indicador o lo que sea. Por eso podés llegar a encontrar, no estaría mal que lo pruebes. ¿Te acordás el bot que armé para el US30? Ese yo lo probé y dio resultados recontra buenos y yo nunca lo puse a trabajar. Y fíjate que cuando vas ahí a YouTube, pones US30, está tremendo ese robot. Es simple, pero funciona bastante bien. El Buscamina funciona bien en H1 para el euro dólar, por ejemplo. Lo pruebo en otros pares y no le busco la vuelta. Pero ¿qué pasa? Vos dirás, y como a mí me resulta operar de forma manual, yo lo hago porque me gusta nomás, ¿viste? De hobby, para ir probando. Pero no está mal a la vez incorporar esto que les estoy haciendo incorporar a los chicos, bueno, a los que están, ¿no? Que les interese un bot. Entonces te convertís vos y parte tuya y parte del bot van haciendo el profit diario. Esa es la idea. Si a vos te va bien, ayudás al bot y si al bot le va bien, te ayuda a vos. Fíjate que yo estuve una semana donde ganaba todas y el bot ganaba todas, pero después otra semana tuve 2 días que el bot me salvó las papas, ¿me entendés? Entonces yo perdía 20 y el bot me hacía 80. ¿Y qué me importa? ¿Qué hacía yo si estaba solo? Sigo operando para recuperar los 20. Muchas veces te pasa eso. Entonces no, tocas el botoncito, un botoncito de otro bot, y te está diciendo la equidad del balance, en este momento cuánto va ganando toda la cuenta diario, y vos decís, bueno, va el 1%, va el 2%, tac, cerré todo, listo. No me interesa si tengo 5 operaciones en negativo, yo tengo un 1% en el bolsillo, ¿entendés? Eso es. Y ahí te puedo asegurar que ese botón es el psicotrading que le hace falta a muchos para una gestión y todas las cositas que uno necesita para aguantar en el tiempo y pasar a ser rentable, pero no rentable de un día, de subsistir un par de años. Y con eso tenés que ir obviamente llenando la heladera, ¿viste? Es la idea, Sí, señor. totalmente de acuerdo. Sí, señor. Totalmente de acuerdo, Pepe. Mañana vamos a invitar al amigo, a Tiago, que está acá. Bueno, Tiago, ¿cómo no? Mañana, Tiago, si estás, mañana o pasado, hacemos una charla en el 1 para que cuentes vos cuánto hace que estás metido, si querés, ¿eh? O te sumás ahí a charlar
con nosotros si tenés ganas. Y los que estén, obviamente, todos los que estén. Así que bueno. Che, bueno, me voy. Les voy a regalar alguna canción que les interese a ustedes de rock nacional o internacional. Me avisan, ¿eh? Lo que quieran. Acá les tiramos, gente, ¿eh? Sí, de una. Qué grande. Es argentino, Tiago, ¿eh? O argentino, paraguayo, por ahí debe andar, ¿o no? Es Eh, Paraguay, ¿no, Tiago? De Tenés tiempo razón, que sí, qué Brasil. grande. Sí, debe estar viviendo en Brasil, ¿no? Vos sabés, le voy a comentar a él que está viviendo en Brasil, a Pepe Brazuca, vamos a llamarlo como es, ¿no? Pepe Brazuca, en el Discord es Pepe Brazuca. Búsquenlo ahí, pídanle un autógrafo. No, Paraguay, no sé, bueno, el re guay. me parece que es Pepe Brazuca, pero lo que le decía que está bueno, vos sabés que yo aprendí mucho, y vos debés saber, ¿viste binarias? Bueno, estuve 2 años, hace mucho, cuando era más jovencito, aprendiendo muchos cursos de brasileros operando binarias. ¿Sabés lo que aprendí? Tremendo. Hay vendehumos, pero hay gente que sabe mucho, unos pibes que la rompen operando en vivo, en el día se hacen 10 veces la cuenta, pero porque obviamente a velas de 1 minuto, el 100% de lo que pones ganás y lo perdés también. Tampoco el 100, el 80, el 90, pero hay unas estrategias muy buenas. Y bueno, seguramente debes conocer varios de binarias que vienen de esa zona. Son fanáticos de la martingala los brasileros y son fanáticos de binaria. La mayoría de los que conozco, ¿no? Que está bárbaro también, tienen buenas entraditas y muchos rechazos, muchas cositas lindas. Así que bueno, me voy, che. ¿Alguna canción para compartir que les guste? Nos tiramos. Uno de los prisioneros, puede ser. Bueno, cómo no, sí, señor. ¿Cuál te gusta? Ven al sur, ¿Tren al sur? partes de corazón. ¿Por qué no se van? Dale, ¿por qué no se van? Esa es media, ¿Por qué no ¿no? se van? Ahí Ajá, de protesta, ¿o no? ¿Por qué no se van? Y le tirás un palito a todo, ¿no? También está bueno. a todos los A todo. que no les Al que no gusta, le que no se gusta. van, sino. Sí, señor. Muy bien. Y después, antes de irme, algo para decir más, así nos despedimos. Gracias por acompañarme un par de meses. Una cosita que me gustaría que digas, ¿te ha pasado, vos has estado mucho tiempo acá con nosotros, ¿no? Sos parte acá del equipo con nosotros, pero ¿te ha pasado de ver mucha gente que entra, que se va? ¿Cómo lo has vivido vos viéndolo de afuera esto? De los que vienen acá, viste cómo soy yo, ya me vas conociendo, soy de dar y dar y dar, pero ¿cómo lo ves vos? ¿Está bien, está mal? Hay muchos que se abusan, no, al ser gratis no lo valoran, están un tiempo, les sube el ego y se van, vuelven. ¿Qué sentís vos de eso? Está bueno para que los Todas pepes vean. todas las Vos anteriores, pero estuviste, ¿eh? sí, es que no puede dar todo. Claro, Lamentablemente, la gente no lo valora. está bien. Porque, como dijiste, como hablábamos que era gratis, entonces la gente la verdad que no lo valora. Mirá vos, sí, es Pero verdad. Ya me han dicho de varios. que tú estás ahí, sí, porque tú estás ahí y vienes una vez, oye Pepe, mira, ¿por qué no me dais esto? Ya, sí. Oye Pepe, mira, ¿por qué no me ayudas acá? Ya, ok. Y después el tipo se va, ni siquiera, puta. Yo digo, no cuesta nada, ¿eh? Sí, La verdad sí. me da lata, no cuesta nada. La gente que te pide, que te pide, que te pide, que te pide, y no, ni siquiera Ni comenta ningún un video, nada. comentario, pucha. Pepe, mira, muchas buenas, estuvo bueno el live, muchas gracias por lo que me diste, ¿Te no sé acordás qué. el Pepe que se sumó automático? Un mes enloquecido conmigo. No, Historias por eso así digo, tenemos para contar, ¿no? ¿Te acordás del automático? No sé, uno que terrible, enloquecido fue. llegó, pero Pero un ego llegó que tremendo, ¿eh? sí, Y ese ayudar y era... no, Pasó a ser el número uno ahí. Le di todo, le di al amigo. Y sí, desapareció, ¿viste? no, pero terrible, bo. A mí me pareció raro, Mirá vos, ¿viste? Bueno, no, así, imagínate yo, por privado, muchas cosas que leo, que me mandan, como que me estoy cansando de perder el tiempo, ¿me entendés? A no ser con los que voy conociendo, sí, que se quedan en el tiempo. Pero me pasa que algunos están un mes o dos y me explotaron y listo, a otro tema. Y basta, ya me cansé con no, eso. Sí, sí, aquí ahora es, si no da su like, si no pone sus comentarios, si no aporta, no pida, claro. Sí, lo que pasa es que no en pida. vivo te lo ponen. El problema es cuando uno hace un video que ni te lo comentan, ¿me entendés? Los videos que uno sube, Entonces, digo, sí, pues calculo el que... tiempo que pierde en mostrar Sí, los bots, en hacer los sí, bots, en señor. subir el video, Sí. Pero bueno, y no estar pasa nada. Igualmente, sí,
es trabajo, pues cualquier pega hacer eso, no Sí, es llegar señor. y un día, no, es un tema. Claro. Mira, yo la verdad veo a otro tipo que también hace bot y también es súper buena onda todo, Ah, mira vos. ¿Pero te cobra pero todo o no? es trabajo hacerlo, Y sí. trabajo buscarle el set como adecuado para Uf, cierta divisa, claro. para que haga lo que ¿Viste? ¿Viste? Yo lo quiere digo por que arriba. haga. ¿Viste el laburo que lleva? Es tremendo, ¿eh? Por eso los Un dejo rengo yo. Los dejo rengo porque me pudro, me canso. trabajo largo, Sí, sí. durísimo. Es tremendo. Sí, Para estar encima del bot siempre, ¿viste? No lo podés. Por eso te digo que a prueba y error muchas veces lo estás probando en real o en demo, pero ir viéndolo muchas veces el backtesting tampoco sirve, porque no sirve, porque estás analizando que el pasado siempre. Vos no sabés si viene un claro. cisne negro, no sabés qué va a pasar. Obviamente te basás en 2, 3 años, mucho mejor. Mientras más años, mejor del pasado. Pero te lleva mucho tiempo. Por Pero te eso, pones el día y sí, te quema igual. sí. Y te Por lleva eso, mucho tiempo. Eso es lo que te lleva mucho, claro. mucho, 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 Mucho mucho tiempo, tiempo. sí, sí. No, por eso tengo, debo tener 100 bots armados. Y créeme que no hay uno terminado. Todos rengos son. A uno le falta un dedo, al otro una pata, al otro la cabeza. Porque me lleva tiempo y me aburro. Me aburro. Si fuese que lo necesitara, bárbaro. Pero ahora estoy implementando de poner bot donde los utilizo para operar y a la vez opero yo. Y los voy modificando a medida que voy viendo. Y eso es lo que quiero que aprendan ustedes, ¿sí? Compartiéndoles y así que hagan dinero, va, de alguna forma. Pero con el objetivo de tener que cerrar por más que esté en negativo, si te da positivo lo que hiciste, ¿me entendés? Ese es el objetivo. Primero de todo. No, Después, eso, siempre eso, acordate. Cambia eso y la fui. suma que sea positiva. Si Sí, señor. ganaste 100 y vais perdiendo 80 y vais que se complica los cerráis, Exacto. es O tabla, positivo. inclusive tabla. Si no quiero rezongar más, Claro. tabla, chao. Menos 10, listo, pero listo, mañana será. Y te olvidaste, si no te puedo asegurar que a la noche no dormí, porque tenés las órdenes abiertas, porque se puede cortar la luz, porque justo, uy, mirá vos, lo dejé pasar y dentro de 5 horas viene una fundamental de la inflación en Estados Unidos. O, ¿me entendés? Y vos decís, ¿para qué? ¿Me entendés? Cerrá, cerrá, Lo mismo me cerrá. pasó en el telaraña, po. Estaba en el Real, po. Claro, Ves que yo me fui, volví y dije, puta, ya, a ver, sí ya un señor, poquito, de aquí se desenrea. Volví, exacto, estaba enredado, dije, ya, aquí se qué grande, desenreda. Y ya me tenía que ir y dije, ya lo dejo, a ver si se enreda o no. sí señor. Y después no lo voy a cerrar del trabajo. Entonces lo Claro, miraba y dije, ah, pero no tenía celular. sí, pero es que Ah, no es voy a activar complejo. el telaraña, pues el robot Ah, tenés razón, no seguía puedo cerrarlo abierto. por celular. Claro, Después voy a ver si puedo agregarle para que lo pueda cerrar desde el celular, que no estaría mal. Pero me tengo que poner a ver qué no, a mí comando lo le que me pongo. pasó, yo llegué, me fui y dije, ya, si se va a desenredar, y ni siquiera me acordaba después de la clave del Claro, Meta 4 que le había puesto. Ah, tenía un enredo. sí señor. Bueno, amigo, nos vemos mañana pasado en algún día de esto. Ahí dice el amigo Pepe Brazuca, soy Vendepatria. Muy bien. Mirá que va a ser Vendepatria. Aguante, un argentino suelto en Brazuca. En vez de suelto en Hollywood, un argentino suelto en Brazuca. Bien, aguante, aguante Tiago. Vamos, Tiago querido. Una de Charlie pide el amigo. Bueno, mañana te la comparto, ¿sí? Mañana elegiste una de Charlie, la que quieras. Si habré tocado los temas de Charlie, ¿no? Demoliendo teles, tú. Era tremendo, ya la hacía con la boca el amigo. Chicos, bueno, me voy y miren cómo va acá el dibujo. Hermoso, a ver si lo puedo poner acá un poquito. Miren esto, en un par de velas. Miren si llegó. Mirá, ¿llegó Oh, o no llegó bien. donde te dije? ¿Llegó o no llegó? Mirá, Mira, ¿ven? ¿Qué les dije, amigo? 800, ¿viste? ¿Te sesenta y acordás? cuatro 800. Mirá, ahí está. ¿Llegó o no llegó? Hermano, Justito. 800, Pepe Mil. ¿Viste? Que yo les había dicho, claro, yo les había dicho por las dudas, sáquenlo 5 pip antes de que llegue a la zona que les marqué, ¿ven acá? ¿Por Claro, qué? Porque muchas veces no llega. Obviamente, si llega, bueno, 5 pip más, 5 pip menos, te volvés a meter y listo. Pero esa zona es conflictiva, puede llegar hasta esta otra zona, pero llegó, ¿viste? Charlando, llegó, mirá vos. Hizo el pullback acá, ven esa mechita que está ahí, no sé si la ven con el mouse, ahí se amplió. Uy, está cayendo Bitcoin seguro. Esa mechita que está ahí es el pullback que hizo cuando estábamos charlando y se va, y se va. cayó Pepe Mil. Oh,
y sigo para arriba. Bueno, chau, me voy con el amigo y obviamente promesa sobre el video. ¡Qué temazo, por Dios! Ese también lo tocaba. Obviamente yo toco la batería, pero lo tocaba, ¿no? Nada más. No lo cantaba, nada. Igualmente Charlie la voz no, pero después un genio. Bueno, me voy, amigos. Le regalo al amigo un poquito de Los Prisioneros, me pidió. Se dio también esta, ¿viste qué lindo proyección? Buenísimo. Se dio y se dio. Así que bueno, gente, me voy con Los Prisioneros, un tema dedicado para el amigo de Chile, el genio de los chilenos. Se llama Pepe el Prisionero. No, Pepe Gatillo, fácil. Chau. Pepe González, ya. Pepe, eso. Chau. Chao, Pepe. Chau, genio. Seguid dándole duro a los botes, Siempre. Ve positivo, cerrá todo. Chau. Mi asiento toca la ventana, estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando. Chau, gente, sumate, suscríbete, te espero, estamos todos los días en vivo, ojalá que puedas traer algún amigo para sumarse, pasarla bien, y bueno, esa es la idea, gente. Nos vemos mañana o pasado, esta semana nos vemos seguramente. Sumate a Telegram, sumate a Discord, que esa es la idea para que vayas sumando añitos y bueno, y pasarla bien y charlar, ¿sí? Chau. Chau. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, acordate, Nos vemos, gente, pasen un lindo martes para todos, que mañana viene un día de miércoles. Chao.